Ya digo, buenas. Coincidencia, no me había dado cuenta. Bueno, Call of Cthulhu. Si es que se dice así. No sé, Cthulhu, Cthulhu, no tengo ni idea. Supongo que todo el mundo a lo largo del planeta entero lo intentará pronunciar de alguna manera. Alguien sabrá cómo se hace. No recuerdo haber visto ninguna película en la que pronuncien el nombre. Quiero decir que no me recuerdo haberla visto, que no lo recuerdo ahora cómo lo pronuncia en la película. No que ya no haya visto películas que pronuncien el nombre. Ni idea. Me imagino que es Cthulhu o Cthulhu o algo así, pero bueno. El caso. No me suena este juego. Lo ponen bastante bien. No sé de qué. De qué va, digo en el sentido de si es un Walker Simulator, si es algo más tipo Resident Evil o algo por el estilo, no tengo ni idea. Y digo que no tenía ni. Y aparte que ha sido coincidencia porque el juego hace una hora no sabía que iba a jugar hoy. No lo sabía, simplemente lo he visto y he dicho, oye, mira, he visto que estaban muy positivos y... Pues nada, lo he instalado. Y cuando estoy metiéndome en directo, estoy mirando la descripción del juego en Steam y miro 2 centímetros más para arriba y pone Lovecraftian Dice, 4 del 8 de abril 2024. O sea que hemos estado 4 días de los días de Lovecraft. Una casualidad un poco bestia, me parece a mí. Bueno, por quien no lo sepa, Lovecraft es el que escribió La llamada de Cthulhu, los mitos de Cthulhu y el Necronomicon y todo eso. No leáis el Necronomicon porque creo que os puede dar un infarto. 1924. El investigador Pierce estudia la trágica muerte de la familia Hopkins. Sumérgete en un mundo en el que acechan la locura y los horrores cósmicos. Pistas crípticas, figuras siniestras y terrores inefables te echan mientras intentas conservar la cordura y resolver un misterio sobrenatural. O sea que puede ser que sea un poco parecido a... Amnesia, quizás. No lo sé. No lo sé. Da un poco, por las imágenes da un poco la sensación. Hostia, da mucho la sensación, porque va por ahí con un candelabro. Así que no me extrañaría. Oye, qué gráficos, ¿no? Oye, del 2018, ¿eh? De repente ha pasado de ser uno de esos juegos bueno, no solo jugar juegos muy modernos. Para mí ya 2018 es hasta moderno. Bueno, más para meter dentro, ¿no? Qué casualidad, tío, que curiosamente esta fuese la semana de Lovecraft en Steam. Por cierto, ¿quién es la gente que ha hecho esto? Cyrodiil Studios. A ver, veremos. Voy a salir en un momento. Voy a ver qué. Ostras, esto tiene buena pinta. No sé yo hasta qué punto voy a estar preparado para jugar hoy a una cosa de estas que... Porque me parece a mí, por la descripción que ha hecho, es posible que tenga una especie de sistema de locura, tipo amnesia, en el que... Pues eso, te vuelven loco. Bueno, en amnesia no es que te vuelvan loco, sí, o sí. Más bien es agobiante el juego, ¿no? Bueno, no lo sé. Ya veremos. Adéntrate en la locura. Pues no me extrañaría. A ver, un momento. Desarrollador. A ver, tengo que decir que si el desarrollador es este... Pocas cosas he jugado yo de esta gente. Pero poco a poco. Porque se han dedicado a hacer cosas de ciclismo. Blood Bowl, que no sé si es lo del fútbol americano de Warhammer 40.000. El de Of Orcs and Men, que ese sí que lo había visto alguna vez, aunque nunca lo he jugado. Por cierto, lo voy a poner en la lista de deseados para verlo luego. El Styx. Y sinceramente, no veo que hayan estado haciendo... No sé. Bueno, ya lo miraré más por ahí. Bueno, esto tiene un pintada amnesia. Hostia, la madre que me parió. Qué mal lo voy a pasar hoy, hostias. Qué mal lo voy a pasar. Lo ponemos así un poco. Espérate. Ya, verdoso. Colorcitos. Se pasa que se ve. Ay, la mierda esa todo el rato.
Bueno, me carga el partido, ajuste estatal, eso ya lo había mirado antes. Ranura vacía. Capítulo 1. Agencia de Investigación de Pierce, Boston. Boston, 1924. Edward Pierce, veterano de la Primera Guerra Mundial, ahoga sus recuerdos en alcohol y somníferos. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesga a perder la licencia. Yo no sé cuántas historias tienen a un detective que es veterano de guerra, ya sea de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda. Shutter Island es exactamente eso. Aunque no sé si el protagonista es policía, pero bueno, policía, detective y veterano de la Segunda Guerra Mundial, me parece. Si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apiaden de aquel que, en su tozuda insensibilidad, es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. Cómo le gustaba a Locra hacer el gañán, ¿eh? Con las mierdas esas. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Moverse. Creo que voy a poner la cámara aquí arriba. De momento 100 FPS esclavos. Muy bien. No sé si tendré problemas o algo. ¿No sería bueno coger el farol? El farol humeante. Bueno, son pescaicos como podían ser gente, ¿no? Agacharse. Capo, esto está cerrado, ¿no? Vale, la E es para ese tipo de cosas. Creo que está cerrado también, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Joder, tío, siempre se me olvida el puto chat. Es que lo tengo siempre ahí. Ahora. No, que cargar. ¿Qué dices? Flipado. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Pero... claro, en ningún momento me han dado una... Ah, vale, será eso. O sea, como la amnesia prácticamente. Bueno, quiero decir, que llevas un farol, no que... ¿Qué se supone? ¿Que esto gasta más o...? Objeto, cortapernos. Bueno, en mi... yo eso siempre lo he llamado alicates tochos, pero bueno. Bueno. No, ¿alicates? No, alicates exactamente no. Aunque puede ser que los llamases así, tanto a los que son de cocodrilo como estos, tenazas. Yo ya suelo llamar tenazas, más que alicates. ¿Qué es esto?
No puedo saltar, no puedo... Voy a imaginarme que tengo que volver hacia atrás porque no me deja entrar aquí dentro. Ah, claro. Las tenazas. No sé yo hasta qué punto esas pedazos de cadenas se pueden romper con unas tenazas de esas, pero bueno. Hay que estar un poco fuerte. Ya ves. Eso es muy Lovecraft, la verdad. Nos han metido rapidito en el meollo, ¿eh? Joder. Hostia, loco. What a putrid offering. Qué ofrenda más pútrida. La verdad es que creo que he leído... Yo creo que he leído todo lo que tiene Lovecraft. Y, joder, donde mire reconozco cosas de los libros que he leído. Bueno, y los relatos. Donde mire. Estaría muy guapo que hicieran, aunque no sé si existirá, pero alguno que estuviera más orientado hacia las ciudades gigantes que se describen en sus libros. Aunque fuese algo para explorar, ¿sabes? ¿Esto es correr? Pues no me parece mucho correr, la verdad. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Que cada milisegundo estoy pensando en relatos de Lovecraft, que es exactamente las cosas que pasan. I wonder why I still take these things. Los médicos me lo recetaron cuando volví de la guerra y me juraron que se acabarían las pesadillas, pero desde hace un tiempo han ido perdiendo efecto. Somníferos. Rotar. Ah, ¿me lo llevo? Been too long since I've slept in a bed. I used to be an avid reader. Pero y no... O sea, lo abro, pero no miro lo que hay dentro. Un poco raro, ¿no? The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Caso cerrado. El marido nunca entendió que su mujer le hubiera abandonado. Me estuvo llamando durante semanas después de terminar la investigación. Es que casi siempre que he visto un juego que tiene cosas de Lovecraft, casi siempre es algo de este rollo. Cuevas, castillos y tal. Pero no sé si alguno se ha metido de lleno en algunas descripciones de las ciudades ciclópeas, como le gusta decir a Lovecraft, que son como ciudades gigantescas e inmensas que parece que están hechas para criaturas enormes y como súper vacías y con una ambientación como brutal ahí de desasosiego, de agonía, y que muchas veces, después de estar perdido durante la tira de tiempo, acabas encontrando, en los relatos quiero decir, una especie de zona donde todo es mucho más opresivo
y acabas metiéndote como en un pozo o algo, o unas ruinas aún más antiguas que van bajando hacia la tierra, y te van metiendo en la locura, ¿sabes? Porque te encuentras ahí un berenjenal que te cagas. Estaría muy guapo o algo así. Lo que no sé si existe, o si esto llegará ahí. A good old story of blackmail in a speakeasy. ¿Para qué estoy cogiendo casos cerrados? Al dueño del bar que me contrató no le gustó la manera en la que cerré el caso. Pero cuando vives al margen de la ley, no hay mucho con lo que atacar a un detective privado que tiene pruebas en tu contra. Natural sciences, linguistics, archaeology. Coño, juraría que ese es Lovecraft, pero no estoy muy seguro. I should get rid of all this stuff. La prohibición del alcohol, supongo. Sí. Mira, ahí están rompiendo barriles para tirar el contenido a la carretera. A la calle. Hostia, tiene unas cuantas botellas de whisky el colega. Partida guardada. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. ¿Esto qué es? Agencia de Investigación Pierce. Misiones. Tal. 20 de octubre de 1924. O sea, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Agencia de Investigación de Pierce. El médico podrá decir cuantas veces quiera que ya no necesito el remedio para mantener a raya los recuerdos. Pero yo sé que volverán si paro. Cualquier mañana de estas es probable que no me despierte. A pesar del tratamiento, vuelvo a oír voces en mis sueños, pero esta vez son diferentes, desconocidas. Parecen brotar a la superficie desde las profundidades ancestrales e ignotas. ¿Qué criatura sin nombre la que me llama? Es que es totalmente loca, colega. Es más, creo que de todos los juegos que he jugado, este se llama la llamada de Cthulhu, claro. Coño, ¿qué tiene habilidades esto? ¿Me estás contando? Elocuencia, principiante. Se necesita antes del siguiente nivel 4 puntos. La elocuencia representa tu capacidad para influir en los demás gracias a tu don de la palabra. Mejorar estabilidad aumenta las probabilidades de convencer o manipular a la gente en las conversaciones. No sabía que tenía este rollo, tío. Principiante. Fuerza. La fuerza representa tu habilidad para recurrir a tu capacidad física. Si mejoras estabilidad, aumenta las probabilidades de forzar puertas o mecanismos, así como de usar la violencia, física o verbal, durante las conversaciones. La medicina representa tu conocimiento médico. Si mejoras estabilidad, aumentarás las probabilidades de diagnosticar, calcular la dosis de una droga o expresar tu punto de vista sobre un problema médico. Hostia, no me esperaba para nada que tuviera mejora de personaje, pero a este nivel. Ocultismo. El ocultismo representa tu conocimiento de las ciencias oscuras. Si mejoras estabilidad, aumentarás las probabilidades de descubrir el uso y el origen de las reliquias ocultas, así como de demostrar tu conocimiento del mito. Las habilidades médicas y oculto solo se pueden mejorar descubriendo determinados objetos en el entorno. Hostia, pues esto entonces puede ser que sea más largo el juego de lo que yo pensaba, porque si tienes oportunidad de mejorar todo esto, que pensaba que iba a ser a lo mejor, pues eso, como Amnesia, una historia que te cuentan, vas caminando y haces chorradas. Investigación. La investigación representa tu talento para indagar. Si mejoras estabilidad, aumentará las probabilidades de comprender acontecimientos pasados que haces al análisis de un objeto o de la escena de un crimen, así como las probabilidades de abrir cerraduras. Hostia, ¿qué coño estoy? ¿Dónde cojones me he metido? Psicología. La psicología representa tu conocimiento del comportamiento humano. Si mejoras estabilidad, aumentará las probabilidades de comprender las motivaciones de una persona según su comportamiento en el análisis de objetos. Percepción. La percepción representa tu habilidad de buscar objetos escondidos. Si mejoras estabilidad, aumentará las probabilidades de encontrar artículos ocultos. Los objetos que no descubran no aparecerán en el juego. Los objetos que no descubras. Cordura. Trauma psicológico. Juegos secundarios. ¿Qué coño? Añadir, eliminar, validar, restablecer. ¿Dónde te pone si tienes puntos o no? Pesadillas. Edward Peace es un veterano de la Primera Guerra Mundial que participó en la ofensiva Mosa Argonne. Bueno.
Es uno de los pocos supervivientes del batallón perdido, dado que las unidades estadounidenses que sufrieron grandes pérdidas por el fuego de artillería de enemigos y aliados se vieron obligados a mantener su posición durante días, rodeados de los cadáveres de sus compañeros, sin comida ni medicinas, y sus compatriotas le dieron por perdidos. Estos acontecimientos traumatizaron a Pierce. Ahora toma soníferos y alcohol para calmar las pesadillas que lo persiguen. Cordura, estable. Confías en tus habilidades y en tu mente cartesiana, así que dirigirás la investigación siguiendo los hechos, tus convicciones y tu percepción de la realidad. Tus conclusiones son lógicas y fiables. Hostia, no me esperaba que el juego fuera así, tío. ¿Y tengo que hacer alguna cosa más? No. Isleños, todavía no tienes nada de información. Lugares. Agencia de Investigación Pierce, mi oficina, que pertenece a la agencia de detectives Wentworth. Después de la Gran Guerra, decidí instalarme en Boston, donde siempre hay trabajo para gente como yo. Llegan casos pequeños sin parar, adulterios, venganzas, desapariciones que no lo son. El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como una cama de verdad, y debería tirar las botellas vacías, pero este sitio es mío, por el momento. Oculto. Pistas, capítulo 1. Inventario. Los Battalion. En el 18. Mi viejo mechero en el que hice una inscripción en el recuerdo de la 77 División de Infantería y de los soldados caídos del batallón perdido. Somníferos. Esto es lo que he visto. Inspeccionar. Hostia, este juego tiene... Este juego va a estar... Yo creo que va a estar más guapo de lo que pensaba, Tomar una bebida, no beber. Esto afectará a tu destino. ¿Ah? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Reparte tus puntos de personaje. Los puntos de personaje te permitirán mejorar la puntuación de una habilidad. La elocuencia me gusta bastante, la verdad. Y percepción también, para encontrar cositas. 7 puntos de personaje disponibles. Elocuencia. Se supone que esa ya la tengo al 3, ¿no? La psicología representa tu conocimiento del comportamiento humano. Si mejoras esta habilidad, aumentará las probabilidades de comprender las motivaciones de una persona. Medicina, ocultismo. Es que me interesa todo. Así es la vida. Psicología. A ver, vamos a poner psicología. Vale. Validar. Yo creo que la que menos me interesa realmente es fuerza. Validar. ¿Seguro que quieres validar el reparto de puntos de personaje? Sí. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you.
Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. No sé para qué cambian Tell me all the de assumptions. cinemática. No entiendo. Hostia. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Cuidado detalla los objetivos actuales. Para abrirlo pulsa J. Coño. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Una etiqueta de envío. Rather thin. Es casi legible, pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial. Dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico. Doméstico. Sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hopkins. ¿Por qué? Un recorte de prensa. Un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hopkins, un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo, Simon. Y no puedo... Vale. Pásame munición una nueva pista. Archivo sobre el caso Sarah Hopkins. ¿Y eso cómo se...? Ah. Examine pintura, pistas. Ah, pero es exactamente lo que acabo de ver. No es que, que haya descubierto algo. Sí, parece que simplemente... Parece que las pistas son pues lo que voy pillando. Luego a lo mejor puede ser que se combinen cosas, o vete todo a saber. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Se lo está pidiendo la persona equivocada. Investigar sobre el almacén 36. ¿Dónde vivía Sarah Hopkins? A ver, vamos a investigar sobre el almacén 36. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. ¿Dónde vivía Sarah Hopkins? Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Her husband was a big deal on the island. But the
police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Quedaría eso de se lo está pidiendo la persona equivocada, pero es que me parece una chorrada. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué sigue estando en blanco? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. No sé, supongo que hay algunas que se quedan sin marcar. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. I used to be an avid reader. Ah, vale, que cuando parpadea no significa que haya algo nuevo, ¿no? Aprendizaje de Medicina, volumen 1. Un trabajo denso dirigido a becarios jóvenes y profesionales. El primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas del mundo civilizado, junto con sus síntomas y sus tratamientos. O sea que el juego... vamos a encontrar cosas y si no tengo suficiente nivel para encontrarlas, no las voy a encontrar. O sea que me estaría quitando algo como esto, que seguramente me ha hecho subir el nivel de... Digo yo. El aprendiz de la medicina, volumen 1. Joder, ya ves. Pues ya sabemos lo que hay que subir directamente, percepción. Pero a saco, ¿eh? Vamos, quiero todos los objetos que hay en el juego. Y elocuencia también me interesa. Si mejora esta habilidad, aumentará la posibilidad de comprender acontecimientos pasados gracias a... Hostia, es que en realidad estas 4 me interesan un montón. Bueno, ¿qué coño? Y el ocultismo también. Hostia, es que me interesan todas, claro. Representa tu conocimiento del comportamiento humano. Pero esta la que más. Si es que hay cosas que me van a hacer subir de nivel así de esa manera. ¿Se supone que acabo de subir medicina o algo? ¿O no? Isleños. Stephen Wester, 63 años, hombre de negocios. Un rico hombre de negocios muy respetado en la zona de Boston. Stephen Wester vino a verme para que investigara la muerte de su única hija, Sarah Hopkins. Este hombre no acepta negativas ni verdades incómodas. Está dispuesto a todo para demostrar que su hija no está loca. Está muy bien hecho en el juego en el sentido de que puedas leerlo todo y tengas un simbolito para saber si lo has leído o no. Esas cosas me encantan. Si tengo que leer cosas, claro. Charles Hopkins, muerto. Joder, macho, hasta esto, tío. 41 años, naviero. Charles Hopkins fue una persona muy conocida en Darkwater. Al ser heredero de una familia de navieros, solía viajar mucho. Conoció a Sarah Hopkins en un viaje a París. Se enamoraron y se casaron, y Hopkins la llevó a la remota isla de Darkwater. Tuvieron un hijo al que llamaron Simon. Vivieron una vida muy discreta y reservada. Sarah Hopkins, muerta. Edad 33, pintora. Sarah Hopkins es una pintora conocida por su atormentado universo artístico. Se convirtió en un personaje de culto gracias a sus extrañas obras y sus escasas apariciones públicas. Recuerdo que una vez me dijo algo así como: pinto lo que los sueños me susurran. Su matrimonio con Charles Hopkins hace años sorprendió a los columnistas de la alta sociedad. Una rica heredera de Boston, famosa por salir de fiesta en fiesta, decide seguir a un nuevo marido para vivir recluida en la isla de Darkwater. Desapareció de las portadas de los periódicos y nadie ha vuelto a saber de ella desde entonces. Incluso su muerte en un incendio sigue siendo un misterio a día de hoy. Su padre, Stephen Wester, es el único que intenta averiguar la verdad. Y SEO, ¿qué tal? Buenas. Dicen que este es buen juego. De momento, muy buenas impresiones, ¿eh? Pensaba que iba a ser una amnesia como muy simple, muy de andar por ahí y tal, pero de momento es como también un rollo investigación y muy bien hecho, ¿eh? Todo bien puestecito, todo con su
con su señal de exclamación para saber qué has leído y qué no. Sistema de habilidades, que... Bueno, ¿se le llama habilidades a esto? Más, sí, podría decirse que sí. Edad, 11 años. Simon Hopkins, estudiante. El único hijo de Sarah y Charles Hopkins. Murió en el incendio en el que falleció toda su familia. Vale. Oculto. Obra de Sarah Hopkins. Artista visionaria e intuitiva para unos. Impostora sobrevalorada para otros. Lo cierto es que Sarah Hopkins no deja indiferente a nadie. Esta pintora misteriosa y reservada ofrece al mundo imágenes insólitas, llenas de colores violentos y trazos salvajes. Si sus pinturas reflejan su visión del mundo, entonces vive en un portal abierto a otras dimensiones. Extracto del cuaderno de notas de Edward Pierce, detective. Este juego, ya te digo, hace una hora o así no sabía que iba a jugar hoy. Lo he puesto de casualidad y nada más encender el directo he mirado en Steam de que iba al juego y resulta que arriba ponía que desde el 4 hasta el 8 era semana de Lovecraft. Me dije, hostia, vaya casualidad, macho. Vale. Esto ya está, lugares, tal. Pistas. Sí, esto es el cuadro y tampoco es que se puede hacer mucho más. Si le da la vuelta no hay nada, ¿no? ¿O sí? No. Inventario. Conocimiento. ¿Se supone que he subido algo? No lo sé. Yo creo que tengo que haber subido algo, ¿no? De medicina. No sé cuánto tendría antes, pero me imagino que habré subido algo. Solo se pueden mejorar descubriendo determinados objetos en el entorno. Mola. Uy. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. O sea, que cuanto más subimos lo de los objetos, más descubriremos cosas interesantes, ¿no? Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. La isla de Darkwater lleva habitada desde el siglo XIV y todavía guarda muchos de los tesoros que dejaron las tribus perdidas. El romanticismo de estos emocionantes testimonios de creencias ingenuas y primitivas no debe engañarte. No olvides la violencia de sus dioses. Una criatura gigante sigue decorando la pared de enormes cuevas abandonadas. Se trata de un dios del mar o del sueño, nadie lo sabe. Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas, todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en la costa de Massachusetts. Esa época en la... All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Esa época, en la que había que consultar libracos enormes para saber cosas. Diría que aquí ya poco, ¿no? Me está molando bastante, ¿eh? A ver, yo me imagino que tendrá muy de Walking Simulator, ¿no? Tipo Amnesia y todas esas mierdas. Pero, hostia, lo que le han metido está guay. Yo creo que ya está. No he visto nada más. Has ganado un punto. Pues va a ir directo a lo que ya sabemos. ¿Pero un solo punto? Joder. ¿Pero y cómo va? ¿Cómo lo he ganado? ¿Por salir por la puerta? Pierce toma el caso Hopkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluido a ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Adéntrate en la locura.
almost there. Sheila. Está muy guapa la ambientación, tío. Stay on board. There's guys coming to unload. Las tablas del suelo del puerto están geniales. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. O sea que va a estar más abierto de lo que parece esto. Hostia, vaya pinta que tiene el sitio, la madre mía. Bueno, poco a poco. De todas maneras, a ver. Ir al bar, hablar con Bradley, hablar con Fitzroy, agente... Vale. Voy con Fitzroy, misiones. A medida que me acercaba a las costas de Darkwater, observé las espesas nubes que tapaban el cielo. Estaban tan cerca del agua que parecían tener la intención de empalarse en los afilados arrecifes que rodean la isla. Se ofreció a ayudarme Fitzroy, el capitán del único barco capaz de llegar hasta el continente. Es posible que tenga en su haber unos documentos de Charles Hopkins. Fitzroy me ha aconsejado ir al bar del puerto. Mencionó cierto tónico estimulante. Supongo que es una buena excusa para conocer la zona también. Los pescadores se han reunido junto al cadáver de una orca. Podría echar un vistazo. Quizá la policía tenga información relevante. El capitán Fitzroy se ha ofrecido a compartir conmigo sus descubrimientos sobre Hopkins en el archivo de capitanía del puerto. Vale, mando un punto de mierda. Y creo que vamos a seguir. La psicología representa tu conocimiento del comportamiento humano. Si mejoras esta habilidad, aumentará las posibilidades de comprender las motivaciones de una persona según su comportamiento en el análisis de objetos. Vamos a subir más o menos a la vez, creo, estos tres, seguramente. Y veremos. Vale. Sí, sí. Qué raro que no me haya puesto aquí ese personaje. ¿Será porque no he hablado aún con él? Isla de Darkwater. Podría parecer que el mundo ha olvidado la existencia de esta roca aislada junto a la costa de Boston. Es un islote inhóspito cuyo contorno está formado por acantilados y arrecifes. Con una sola salida al mar, sus únicos habitantes conocidos son los descendientes de los balleneros que establecieron allí una base de suministros en el siglo XIX. La caída de su actividad fue un duro golpe para esta comunidad, y creo que el único negocio de la isla que sigue dando beneficio es la institución médica que alberga. Este, si no recuerdo mal, lo jugó el bueno de Richard Betacode en su momento. Seguro. Tiene toda la pinta de ser el típico juego que juega él.
Aunque bueno, yo no le sigo, pero normalmente lo veo las carátulas de los juegos que pone en YouTube. Puerto de Darkwater. En la entrada del puerto de Darkwater puede verse todavía el caso del Escila, el último barco ballenero que consiguió atrapar una presa. Actualmente los marineros recorren los muelles en busca de algún encargo con el que ganarse el pan. Una banda de contrabandistas se ha establecido allí y está arrasando el territorio del capitán Fitzroy, el último marinero en posesión de un barco capaz de navegar hasta el continente. La edad de oro de la caza de ballenas hace mucho que pasó la historia en este lugar. Vale, ¿por dónde vamos antes? Hay objetivo principal, hablar con Fitzroy. Objetivo secundario, ir al bar y hablar con Bradley. Y me imagino que también puedo pegarme unas vueltas por aquí. Tiene pinta de que no veas la cantidad de cosas que hay para hacer. Hostia, un farol que tiene una neblina verde. Está todo guapo. No es nada sospechoso esta mierda. ¿Esto qué coño es? Stone the Well. Que son... vale, que el bar es esto. Esto es donde está el capitán, vale. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Tengo que pensar cómo voy a tirar el personaje, aunque no creo que haga falta pensarlo demasiado. Porque se supone que este hombre ahora mismo es un borracho, tiene un montón de problemas. La cuestión es, ¿sigo por ese camino, que sea un alcohólico? Yo creo que... Voy a imaginarme... Nothing for you here either. What did he call us just now? I said you were a bilge rat. A ver, no es una mala forma de que no sigas por aquí, pero tampoco es que sea muy maravillosa. Hey, Sullivan, can't you go any faster? See how old this thing is. Forcing too much will break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? No, ¿están repitiendo todo el rato lo mismo? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Otra forma de que no pasemos hacia allá, ¿no? Back in the water, you shysters. You're crazy. The same goes for you, sir. Move along. Esto le supera totalmente. Estos marinos saldrán por nada. Preguntar por el almacén 36. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. Oh yeah? It's a sign. There's something coming. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. That's no way. Don't put that beast back in the water. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not He sailors. perdido la oportunidad de hablar de lo otro. O sea, las otras cosas que estaban hablando. Something real bad. Voy a ir al bar primero. Madre mía, tío. Vaya sitio, viejo.
careful. Hostia, nos ha cortado un pelo, ¿eh? Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. No he sido yo quien venía pidiendo guerra. El tipo no me ha mostrado respeto. Creo que exagera. That guy was looking for trouble. So choose your camp if you don't want the same treatment. Hey, buddy, I don't want any trouble. So serve me a drink. Just to make things clear, only regulars can run up and tab. Others pay. Aquí no se rige la ley seca. Indagar sobre Darkwater. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Indagar sobre Sarah Hopkins. ¿Por qué la ballena varada? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Indagar sobre Sarah What Hopkins. can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Es cierto que eran extraños. No hablemos mal de Sarah Hopkins. No es hablar mal si es cierto. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. No hablemos más de Sarah Hopkins. I've got what I need. Anything else? ¿Por qué se queda...? Bueno. Lo mismo, ¿no? Vale. Pedir una bebida. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Solo un poco. I wouldn't say no to a glass. Try this. No, ya sabes lo que me va a dar. I think we'll get along well. Esto afectará a tu destino. Indagar sobre Darkwater. Busco el almacén 36. You know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Qué bien. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Creo que estamos listos. That'll be all for now. O sea, que por beber una copita de mierda me voy a... O sea, mi destino va a cambiar que flipas.
Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Interesante. Hostia, esto está petado de peña, ¿eh? Aunque parece que no se puede hablar con casi nadie. O sea, que hay un manicomio en la isla. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. La Saloma, 21 de mayo de 1847. Pesca milagrosa. El Estila regresa a puerto para salvar Darkwater del hambre. Habíamos perdido la esperanza. La tripulación del Estila, o lo que queda de ella, retornó al puerto de Darkwater la tarde del martes. Los lugareños acudieron a la carrera a los muelles para dar la bienvenida al último ballenero de la isla. Quedaron estupefactos al contemplar la asombrosa captura que la valiente embarcación traía a bordo. El cetáceo, superior en tamaño incluso a las formidables ballenas dentadas, llenaba toda la cubierta hasta el punto de rebosar en parte por las bordas, lo que explica perfectamente el apelativo por el que ya se le conoce, la pesca milagrosa. Los supervivientes relataron una aterradora historia sobre su peligrosa travesía, pero también cantaron las excelencias de la carne de la criatura, inigualable por su calidad y sus innumerables beneficios en materia de nutrición. Es indudable que el extraordinario tamaño de la ballena permitía alimentar a muchos de los habitantes de Darkwater, y pondrá fin a la hambruna que parecía la isla. Almacén en alquiler. El señor Marx pone su almacén en alquiler a partir de junio para actividades pesqueras como taller o espacio de almacenaje. Los interesados pueden ponerse en contacto con él a través de su periódico favorito o ir a visitarlo en los muelles. Velada especial en la ballena varada. Para celebrar el regreso a casa de nuestros valientes balleneros, todo el personal de la ballena varada les invita a una degustación excepcional y totalmente gratuita. Vengan con su familia y amigos a probar la deliciosa carne de la pesca milagrosa. Todos los asistentes se llevarán además una botella de aceite, así que no lo duden. Una ballena, no sé exactamente la carne de ballena cómo es, pero no sé, me imagino que también tiene que tener una cantidad de grasa que flipas. Ah, claro, para un alcohólico un poquito es la perdición. Ya, claro. Bueno, a ver, un poquito. Si te lleva más, sí. Si yo me estoy bebiendo una copa todos los días, no tendría tampoco por qué hacerme nada. Una copa, ya ves tú. Que es más de lo que bebe mucha gente, pero una... Pero claro, el problema es que una te puede llevar... A mí me pasa con la cerveza. Yo es beberme una cerveza y no hago más que querer seguir bebiendo cerveza. Te lleva todo pintarrajeado a los brazos. Hostia, loco, pintarrajeado sí con heridas, pero rollo interesantes. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Claro, están hablando esos y me tapa la conversación. Sí, me tapa la conversación. Qué bien. Sí, es lo mismo. Bueno, a ver. Ir al bar, hablar con Fitzroy. Vale, todo esto lo tengo hecho. Edad 55, Roy Mitchell. Propietario del bar de la ballena varada. Roy Mitchell regenta el único bar de Darkwater. La prohibición no rige en la ballena varada, a donde acuden los marineros a buscar consuelo en el whisky de Mitchell. Por ello, conoce mejor que nadie los secretos y rumores que cuentan los isleños cuando se les suelta la lengua con el alcohol. A juzgar por los numerosos trofeos que decoran el establecimiento, Mitchell recuerda con veneración la edad de oro de los balleneros. Este hombre puede hablar del tema durante horas, pero no muestra el mismo entusiasmo cuando se le pregunta de dónde saca el licor. La ballena varada, un bar donde se sirve alcohol con total impunidad, es lo último que esperaba encontrar en esta isla. ¿Por qué? Se llama la ballena varada y su propietario, un tal Mitchell, lo dirige con mano dura. No tolera a los alborotadores y protege a toda costa la identidad de su proveedor. Parece que todos los habitantes de la zona frecuentan el local, incluso diría que reina cierta tregua entre contrabandistas y marineros.
Los lugareños llaman pesca milagrosa a la última captura de los balleneros en 1847, cuando las ballenas comenzaban a desaparecer de los caladeros de pesca de Darkwater. La tripulación del Steel atrapó una presa descomunal, casi monstruosa, que acabó con el hambre en la isla. Aún hoy se celebra ese día. Un artículo de la época decora una de las paredes del bar. Es curioso que el recuerdo parezca tan vivo, como si los supervivientes lo hubieran mantenido. Extracto del diario de Edward Pierce, detective privado. Capítulo 2... Esto es lo que acabamos de leer ahí. Vale. O sea, que se supone que me he llevado el cartel. Vale. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own Do consciousness. you like our song? We're true sirens. Sí, la verdad es que sí. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. El tío ese creo que estaba leyendo el libro de... La Biblia, me parece que estaba leyendo el libro de Job, o como se diga. ¿Qué canción es esa? I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Hombre, cuando no tienes comida... El fin del era de los balleneros. What brought whaling to an end? The whales, of course. Sí, They claro. all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Stranger. ¿Cómo se supone que se ganan puntos aquí? Porque el único punto que he ganado ha sido yéndome por una puerta. Terminando sitios o algo así. No lo sé. Es curioso porque este tipo de sitio me mola un montón cuando son rollo sitio de montaña, ¿sabes? Una taberna de madera. Cuando es de montaña, rollo vikingo, o no vikingo, sino de montaña, ¿sabes? Todo muy rollo montaña. Pero cuando es marítimo ya no me hace tanta gracia, y menos en esta zona, que el sitio es horroroso. Pero bueno, la taberna está guapísima. No puedo hablar con la gente. Ah, sí. Si me pongo a hablar con diferente gente y saco diferentes cosas, ¿puedo tener nuevas conversaciones? What can I get you? Mira, pues sí. ¿La historia de la pesca milagrosa es cierta? I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. And they saved Darkwater from famine. ¿Por qué el tío no está en el centro de la pantalla? Bueno, Charles Hawkins tenía una cuenta considerable. Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Money or not, he was always welcome in my bar. The Hawkins family was always much appreciated on the island. You seem to know Charles Hawkins well. How about his wife, Sarah Hawkins? Well, she was a local somebody. We all knew she was famous on the mainland for her painting. Then, Vale. I've got what I O need. sea que anything conforme else? descubres cosas, puedes ir... That'll be all for now. Puedes ir desbloqueando cosas. Está guapo eso, me gusta. Esta gente no es nada misteriosa aquí, ¿sabes?
Joder, vaya pinta de Peaky Blinder que tiene ese pavo. What you looking at, stranger? Nada, ¿qué hace usted en un sitio como este? Pues sí que le gusta beber. Ya ves, tiene unas cuantas copas ahí. The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. No tiene muchas ganas de I hablar. told you to beat it. Vale, vale. Tendría que haber... No sé, a lo mejor tendría que haberle preguntado por la bebida. Bueno, no tiene pinta de que podamos hacer mucho más aquí. Y aquí ya tampoco hay nada. Así que vamos a hablar con Fitzroy. Pero por lo que veo, la puerta del fondo se puede abrir. El rollo este detectivesco me está molando, ¿eh? Hostia, es que la madre que me parió. Es que no me jodas. ¡Ah! Qué buen sitio para poner una mansión. Es que, macho, no puede ser... no, es que no puede tener peor pinta la isla, ¿sabes? Y que tengan forma de cuchillo, ya de paso las rocas. Joder. No se puede entrar por aquí. Voy a entrar por esta puerta porque me ha apetecido, señor. Tiene abierta esa puerta. Señor Fitzroy. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Capitán, los términos de nuestro acuerdo están bien claros. Mantener a sus hombres bajo control. Provocarnos es un lujo que no puede usted permitirse. No hace falta que responda este mensaje. Limítese a pagar a su portador. Cat. Carta amenazante. Broken. This place seems half abandoned. Sí, la verdad es que no está en su mejor momento esto. Aunque la estructura me mola un montón, ¿eh? Me encanta el rollo este de vigas de madera, ¿eh? Fishing equipment. Could do with some rust remover. Cagadero. Que sirve para... absolutamente nada. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. A Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ah, ¿le estilas el barco que está ahí clavado en las rocas? Vaya tela. Hostia, están feos los mapas. ¡Oh, qué guapo, la verdad! Joder, vaya tela. ¿No? Mira. Este segundo volumen es una guía sobre ética y buenas prácticas para personal médico. A ver, un momento. Medicina, progreso. Ver ficha del personaje. Efectivamente. La primera vez que cogí un libro ponía a 12. Al coger el libro. Ahora pone 14. O sea, creo que es que sube 2 puntos por libro. Cosa que está... bueno. Esto lo tengo a... ¿Dónde está? Esto lo tengo a 0. Ah, no. Bueno, el primer nivel, pero pone 0%. Así que si la única manera de... Sí, claro, es descubrir cosas en el entorno. Así que lo suyo sería subir esto lo antes posible. Pasa que quiero subirlo todo, tío. También te digo que me encantaría saber cuándo se supone que me van a dar puntos, porque no veas. No veas lo que cuesta. Conchitas. Un arpón. This man and Fitzroy could be twins. Con su pata de palo. En esta fotografía, un hombre que se parece al capitán Fitzroy posa en el puente de un barco. Tiene una pata de palo.
Voy a imaginarme que si se pueden rotar es no solo para observar la maravillosa espalda de... o la maravillosa parte de atrás de las fotos y libros. Has memorizado una nueva pista. Fotografía del Capitán Fitzroy. What a macabre souvenir. La pata de palo, coño. Pensaba que era un remo pequeño o algo así, ¿sabes? Vale, aquí no hay nada. Que puede ser que no vea algo porque no tengo suficiente nivel para verlo. Quizás. No lo sé. A lo mejor es lo que tendría que haber subido más. Vete tú a saber. La ambientación está muy chula, tío. Vamos a hablar con el capitán... ¿Cómo lo lleva? Hostia, echa la cara. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Son unas pocas fechas son legibles. Aún 1890, 1907 y una última, medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién tendría interés en ocultar la información? Paco el Flaco. ¿Ah, que se ha pirado? A lo mejor tendría que haber hablado con él... aquí, antes de tocar eso. No sé. Bueno, aún así pone a hablar con Fitzroy. Vale, esto en realidad ya está visto. El libro, vale, no hay mucho más. Que se pira. ¿Cómo cojones se ganan aquí los puntos, tío? From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. El almacén I'm looking 36. for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Bien, me subestima. Esto le parece un juego. Pertenecía a los Hopkins. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. ¿Dónde decía que estaba el almacén? Sus documentos son ilegibles. Their manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? ¿Cómo se gana la vida Charles Hawkins? Pensé que la pesca cesó en 1847, dígamelo usted. I don't know. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more than half the year. Anyone could have done it during my absence. What seems really important to me is that the dates on these manifests indicate that Charles probably had other contracts. But not with you, though. Hablar con Darkwater. Con Darkwater no, de Darkwater. A ver. ¿Qué es eso de la pesca The milagrosa? miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. He visto la horca del muelle. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. ¿Qué puede haberla matado? ¿Por qué no la devuelven al mar? Killer whales don't have many known predators. That's true.
And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. ¿Por qué la devuelven al mar? The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. El nombre de esa fotografía se parece a usted. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. ¿Quién es Cat? I found a threatening letter, signed by a certain cat. Ah, será la tía ahí dentro. I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Vale. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Vale, hemos ganado un punto. Supongo que hablando se va subiendo los puntos. Si mejor esta habilidad aumentará las probabilidades de comprender las motivaciones de una persona según su comportamiento o el análisis de objetos. Voy a intentar llevarlo al nivel 3, que creo que ya está, ¿no? Vale. Y intentaré subir lo que es percepción a partir de ahora. Lo tengo todo al nivel 3, curiosamente. Aumentará las probabilidades de forzar puertas o mecanismos. Hostia, es que claro, son todas interesantes. ¿Hasta qué punto podrás subir al personaje? James Fitzroy, edad 45, capitán. James Fitzroy es el capitán de Charybdis, el único barco que aún navega entre Darkwater y Boston. Su base se encuentra en la capitanía del puerto, y desde allí no pierde detalle de lo que pasa en la isla. Cuenta con el respeto de los habitantes de Darkwater y con el desprecio de los contrabandistas. Se ha ofrecido a ayudarme en la investigación. O sea, a lo mejor según voy pillando objetivos... Mira, parece ser que han abierto ya esa zona también. Joder, vaya patillas más guapas que me llevas, tío. Me han dicho que tengo que ir al almacén, pero yo si no miro el lado contrario, me canso. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. ¿Qué hacen aquí esos contrabandistas? ¿No le tienen miedo a su jefa? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. ¿Qué hacen aquí esos contrabandistas? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. Impresionante. I shall take my leave. Joder, qué mala pinta tiene esto. Qué puta mala pinta, tío. Encontrar objetos escondidos. La habilidad de percepción te permite detectar objetos escondidos cerca de ti. Cuando los encuentres, el icono de detección se volverá gris. ¿Cómo? O sea, hay un icono ahí abajo, pero... A ver. Entro aquí y se supone que por aquí hay un objeto escondido.
Pero claro, ah, mira. Ah, pero que esto es para subir. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. Está hecha There must be some pedazos. spare parts amid all this clutter. Hola, Minx, ¿qué tal? Podía haber ido al almacén no sé cuánto, pero yo prefiero, no sé, meterme aquí porque seguramente sé dónde están los contrabandistas y pues la vamos a liar, lo más probable. It looks like there's a way in under this grate. Madre mía. Esta palanca activa un mecanismo. Vaya, This handle will be perfect for the winch. ¿qué mecanismo será? Esta pieza permite levantar y mantener en alto cargas pesadas. A ratchet device. Exactly what I need. Ujú. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Claro, la cuestión es, me estoy adelantando, muy probablemente. Se supone que hay algo más oculto por aquí, pero en principio no lo veo. No sé, a menos de que esté por la parte de arriba. Ah. Forma de parte de un mecanismo, muy bien. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Vale. Ah, mira, te pone... Hostia, qué guapo. Te pone que cuando lo has encontrado todo, te pone el interrogante con una palomica de esas. Yo supongo que debería ir al almacén 30 y algo. Pero mira, como siempre, tengo que hacer las cosas... Montar engranaje. Montar dispositivo de carraca. Mira, lo he puesto en orden y todo. Girar manivela. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. ¿En serio? O sea, después de todo este berenjenal se ha roto. ¿En serio? Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Déjeme pasar, no decir nada. No tenía ni idea. No decir nada. No tenía ni idea. Hombre, me lo ha dicho aquel. No decir nada. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Con que usted es Cat. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Puño. Pierce, te han reventado en 2 microsegundos. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Ahora no puede entrar al almacén, ¿no? I'm getting careless. I didn't see that coming. Ya la que me ha If I want to liado. get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Si quiero entrar en el almacén voy a tener que tratar con ella. O sea que no podía entrar en el almacén directamente. Hostia, me ha liado aquí un berenjenal bastante guapo, ¿eh? Ya ves. Claro, es que antes me ha enseñado. No, por ahí está el almacén. ¿Dónde? ¿Cuál de esos edificios cochambrosos?
Por un momento pensé que le iba a besar mal, sí. Hubiera estado bien, ¿sabes? Porque vaya tela la paliza me ha pegado. Eso es porque es espía. Ha pegado una vuelta buena para ver todo. Joder con la isla, ¿eh? O sea, puede ser más... Ay. Hostia, es que es como si la isla entera fuera un puto puñal hacia el mar contra los barcos, tío. Es que es la isla más agresiva que he visto en mi vida. Mira esa mierda, ¿sabes? Damnation. I broke it. Se ha roto. It's no use. The padlock won't give. Joder, colega. Hostia, el puto juego de los cojones es complicado en ese sentido, ¿eh? Pero se ha roto, vete tú a saber. Brendan the Navigator. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Se supone... Me parece que ahí hemos subido... Jefa de Lampa, 24 años. Yo con 24 años no sabía ni atarme los cordones. Cade es la jefa de una banda de contrabandistas que utiliza Darkwater como escondrijo y mantiene vigilado en todo momento su territorio, la zona de almacenes abandonado de los muelles. Me da la sensación de que todos los hombres de Darkwater le tienen miedo, hasta Mitchell, propietario de la ballena varada. Se muestra reacio a hablar de ella. Utiliza Darkwater como punto de partida de sus cargamentos de whisky. Poco a poco le está comiendo el territorio a Fitzroy. ¿Es posible que el santo patrón de las ballenas y los balleneros siga velando por los marineros de Darkwater? Es evidente que existen deidades anteriores a San Brandan. Pero sus fieles no opinan lo mismo. Aún hoy, los lugareños veneran al viejo santo. Pero los autores de la marca de su estatua pertenecen a otra secta. Estatua del diario de Edward Pierce, detective privado. Y me imagino... Sí. Ah, pues no. Pensaba que al ver esto... I've no idea what it says. habríamos subido un poco el nivel de ocultismo, pero parece que no. Curioso. No sé si luego podrás entrar de alguna manera, pero ha sido un poco decepcionante. A ver, investigación, percepción. Posibilidades de abrir cerraduras. A nivel 3 no he podido abrir cerraduras, nah. A lo mejor debería tener cuidado y no intentar abrir cerraduras si no subo el nivel, pero no veas. A lo mejor con fuerza por... A ver, ya te digo yo que creo que de una patada te abro la puerta esa, pero bueno, no sé. Una patada así pegándole con el hombro. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Están muy enfadados They todos. can't understand. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Yo jamás habría hecho tal cosa. ¿Quién es Sam Brandan? Acabo de llegar, idiotas. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? ¿Quiénes son esos tipos que montan guardia? Two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum.
They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. ¿Quién es Cat? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Indagar. Sobre Brandan. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Así me aclaro. La pregunta es, ¿no tienen trabajo? Y él le pregunta, cuando le doy, que si no es demasiado pronto para beber. Para decir bebemos porque aquí no hay mucho trabajo. O sea, qué cosa más desconcertante, macho. El típico juego que te pone una cosa y cuando le das, el tío dice patatas. I've taken enough of your time. We'll see you later. O sea, que estos tíos dicen que viven aquí o... Joder. Voy a hablar con ese señor que parece ahí muy misterioso y luego le pregunto a ellos a ver qué coño... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Han partido la cara. Ah, coño, soy un policía. Hay más gente interesada en el almacén. Tengo que entrar en ese almacén. ¿Qué hace aquí la policía? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? ¿Qué sabe del caso Hopkins? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. O sea, que como no preguntes con... que te jodes. Te jodes. Si haces una pregunta y el tío no quiere hablar, las demás preguntas ya no las puedes hacer. De puta madre. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even. And don't go looking there. Están hablando de eso, del sitio donde se me ha roto la ganzúa. O donde se ha roto el otro. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout it to Cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que hay una entrada por ahí en el almacén? O sea... A saber cómo se abrirá aquello. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Boy, we don't have a clear conscience. Quiet. Macho, casi todas las caras del juego son iguales. Lo que pasa es que le cambian las barbas, a veces un poco la nariz. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. El pasadizo lleva al almacén Hopkins, loco. ¿Qué pasadizo? Esto no debería decírselo, ¿no?
Indagar sobre sus actividades. Me envía Cat. Mantener para probar elocuencia. Claro, ¿qué hago antes? ¿Esto o investigar? ¿De quién es esto? ¿Fueron ustedes los que profanaron la estatua? ¿Trabajan para Cat? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Le tiene mucho miedo a Satan Cat. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. ¿De quién es So, esto? who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Recuérdenme lo que hacen aquí. ¿Fueron ustedes los que profanaron la estatua? I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? ¿Esto por qué se lo iba a decir? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Es que claro, tú vas probándolas todas y le quita un poco de realismo, ¿no? Porque si primero he hablado preguntando quién es todo esto no tiene mucho sentido decirlo ahora. Y luego lo de que yo les diga a estos tíos lo mismo que he escuchado a través de la puerta, o sea, de la ventana esa... Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. Utiliza un estilete. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And it's she who sent you? What do you want from us? I thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay, it's a deal. Vaya tela. No me esperaba que fuera a entrar así de esa manera, la verdad. Ha sido un poco extraño. ¿Y esto no me da puntos, por ejemplo? Porque no veas el curro que me he pegado. Son un poco imbéciles, ¿eh? Yo que pensaba que iba a tener que hacer como 10 millones de misiones y historias para que al final esta tipa me dejase entrar. ¿El almacén es esto? Puede ser. ¿Y esto? Ah, que no se puede subir. Ah, porque está roto un par de... Joder. Ah, bueno, hay alguno más roto, pero creo que se podría subir igualmente. No veas. Típico farol humeante verde. Esos tíos lo van a pasar bien con la señora. Shoot.
I'll have to find another way to get in. ¿En serio? It's no use. The padlock won't give. Joder, colega. No puedo entrar tampoco por aquí, vaya tela. O sea, todo esto ha servido para cero, porque mi ganzúa no le mola. Busca ayuda para entrar al almacén. Interesante. El caso es que ha dicho que había como un... Well, well, look who's back. Did you miss us? Sí, esto nos van a ayudar un montón, ¿verdad? Librarse de los guardias. Pero eso esto ya lo he hecho. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Esto no hubiera sido más normal que me lo hubieran ofrecido antes de ir a hablar con ellos. No le encuentro mucho sentido. Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. No entiendo nada, tío. Pues nada, tendré que... Pues, no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer ahora mismo. Y habrá que ir al bar y a otros sitios. La ballena está más lejos ahora, ¿no? Ah, sí, sí. Cada vez que vengo está más abajo. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. No veas. Busca ayuda para entrar al almacén. Por cierto, se supone que allí hay alguien guardando lo que hemos... You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. It's a little late. I've already met Cap. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. A ver, no me extraña, chaval. Vaya tela. La señora esta. Y aquí parece ser que... O sea, que esto simplemente se tenía que romper por cojones, seguramente. ¿Y estos? We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Este se habrá pirado ya. Ah, no, está aquí. You're back again. What can I do for you? Los contrabandistas han bloqueado los almacenes. Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Pero... Vale, sí, pero ¿dónde está eso? Back again. What can I do for you?
I shall be on my way. A ver, So come back and see me when you've got something new. ya, pero ¿y la entrada de esos almacenes subterráneos? O sea, de esos túneles subterráneos. You again. What can I get you? Compré una botella de whisky, no hace falta ya. Indagar sobre Darkwater, pedir una bebida. No. ¿Conoce el almacén de los Hopkins? What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Esto ya lo había escuchado antes. That sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? That'll be all for now. ¿Debería comprar la botella? La verdad es que no tengo ni idea. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. La historia de la familia I Hopkins. heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill. We're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see? It's your proof that the miraculous catch really did happen. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Joder, cuesta sacarles información a esta gente, ¿eh? La hostia. Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this En el alley callejón. makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. En el callejón. Hostia, es que no me deja hacer nada, loco. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that, if I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Ahora sí que vamos a hablar, ¿no? Decir la verdad, mentir. ¿Qué le importaría a ella esto? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. No soy muy bien detective, la verdad. Tengo que entrar en el almacén. Seguro que conoce Darkwater bien. Creía que ella era la más peligrosa. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us. And they'll be here long after we are gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. Ahora mismo, lo único que puedo hacer es esto. Es que no me están dando más opciones. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf.
It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Habría corrido el riesgo en absoluto. Se me está agotando la paciencia. Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? No. I don't think I'm ready to pay the price. As you wish. But I think you'll be back. Qué cabrona, tío. Hostia, estos tíos se supone que estaban en un... Nos estaban guardando algo, pero lo que no sé es dónde. Este cabrón. Bueno. Mátalos, claro. Solo se te ocurre eso en absolutamente cualquier juego, ¿no? Es la única solución a este berenjenal. Me está costando, ¿eh? Vale, estos tíos estaban guardando algo. O sea que hay unos tíos que guardan algo allí y otros tíos que guardan algo en otro sitio. ¿Pero dónde? La cuestión es... ¿Es posible...? ¿Es posible que este juego sea tan cabrón que hay cosas que se te van rompiendo y tal y no puedes hacerlas y al final voy a tener que pasar por aquello? Por lo de charlar con la señora esta y que me lleve y se ponga ahí. Mientras yo estoy husmeando, pues ella no me deje husmear. Que sería muy probable. Y esto o sea, este juego es un poco cabrón, ¿eh? O sea, que si no tienes las habilidades concretas, ya no es que no puedas hacer algo, sino que te corta ese campo de acción. Exactamente. A lo mejor no... A ver, me extrañaría, ¿no? O sea, ¿qué habilidad tengo para que no se rompa esto? Si solo es girar una puta manivela. No sé, voy a investigar un poco más, pero si no me parece que voy a tener que aceptar a la capulla esta. Busca ayuda para entrar al almacén. También podría comprar la botella de whisky y ver qué pasa con lo de los borrachos. Yo creo que estaría bien, ¿no? You again. What can I get you? Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. Me apetece un whisky. How much for a bottle of whiskey? $5. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. Botella de licor. That'll be all for now. Es que el tío me dice, si quieres puedes ir a unos túneles subterráneos que hay. Ya, ¿dónde? Oye, ¿es posible que si se lía mucho con una pelea, este tío se vaya de aquí y no creo que pueda hacer nada, sinceramente, porque esto no parece ni que se pueda abrir? O sea, a ver, sí que parece una puerta, pero me da a mí que... No sé. Ya veremos. De verdad que voy a pegar más vueltas en este juego que para qué. It's no use. The padlock won't. No va a abrirse el candado. Me cago en su padre. Porque por aquí no hay una bajada ni nada, ¿no? ¿En serio? No puedo apartar... Bueno. No puedo apartar un barril. A partir. Cada día hablo mejor, ¿eh? O sea, ¿de verdad no hay nada por aquí por donde se pueda entrar? ¿Dónde se supone que estaban estos tíos de guardia?
Y otra cosa que me ha dejado todo pillado es que la opción de que estos tíos se peleen con eso me la diesen después de hablar con ellos. Y aquí no hay nada, ¿no? O sea, yo aquí no he visto nada. Ahora les daré a estos el whisky para liarla. Es que no hay nada, tío. Qué desgraciados, tío. Claro, por ahí se supone... Por ahí seguramente es por donde se entra o se sale, pero claro. A mí me pasa igual, creo que mi cuerpo está girando de iglesia. Yo, de verdad, qué mal, Cada día peor. Nada, que no. Me parece a mí que voy a... Lo último... No, a ver, no tiene sentido. Eso no lleva a ninguna parte. Sí, hay una tabla ahí, pero si no hay un agujero ahí, ya ves tú. Jo, tío. Voy a tener que pedirle un favor a la tonta al culo esa. ¿Y esto? ¿No? Bueno, vamos a ver si entregando la botella a esta gente y que la líe. So, have you got what we asked you for? Tengo el licor. Joder, vaya botellaza, ¿no? Now, sit back and enjoy our performance. Esto no tiene sentido. Follow me. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. I hope for your sake that I didn't hear. No, it's not what you think. It's just that you sell your stuff at too high a price. You got it coming. You don't like our prices, it's gonna cost you a lot more than a bottle. He's stewed to the gills. You'll get nothing out of him. O sea, que solo es para esto. I want to tan his hide. Tan my what? Oh. No, it's okay. Don't worry. O sea, que básicamente, ¿qué tendría? Que haber puesto todos los puntos nada más de empezar en una sola o algo. Quizás en elocuencia o en investigación. Porque vaya tela, macho. No me deja hacer nada. Lo único que ya me queda por hacer es hablar con la señora, pero... No, please. My tongue got ahead of my senses, or something like that. No ha servido de mucho. Me he gastado aquí unos billetes para nada, porque no puedo entrar. O sea, a ver si me aclaro. Está a nivel 3 prácticamente todas las cosas y en la primera zona que llego no me dejan hacer prácticamente nada. Joder. No veas. Es que no. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead, and I don't want to see you. Now, please. You can't Don't put that beast back in the water. Pues nada, fantástico. No puedes aprovechar que están distraídos. Sí, pero a ver. Vamos a ver. Que creo que no estabas atento. No estabas atento. Estos tíos estaban ahí en la puerta. Yo hablando con ellos ya he dejado que me pase, que me dejen pasar. Así que esto realmente no sirve para nada. Simplemente para tenerlos aquí hablando. El problema es que cuando llego aquí no puedo hacer nada. No puedo abrir la puerta, no... O sea, yo aquí ya podía pasar. El problema es que aquí no puedo. Así que voy a tener que pasar por el aro. Porque aquí no puedo hacer nada. Luego se me ha roto aquello. O sea, todo lo que he intentado ha salido mal. Soy el tío más desgraciado de la historia de la humanidad. Que no sé, a lo mejor el juego va por ahí, ¿sabes? Es que no veo otra manera de... Y a este le pregunto y me dice, oye, podías ir por los túneles. Ya, túneles. What can I do for you? Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. Hostia, lo que no he intentado... So come back and see me when you've got something new.
Hay una cosa que no he intentado, y es hablar con el policía ahora que se está liando. Porque yo pensaba, a lo mejor se lía y el policía sale corriendo. Y quizás eso se convierta en una puerta que puedo abrir, no lo sé. Pero lo dudo, la verdad. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Joder, colega. Pues nada, chicos, no tengo otra opción. You can't understand. You're not sailors. ¿Te imaginas el pescador ese ahora me da todas las soluciones? Seguro. Sí. Hostia, me jode un montón, tío, no poder haber hecho... Pero, ¿aquello por qué se ha roto? O sea, ¿cuál es la habilidad que ha hecho que se haya roto? Habilidad para recurrir capacidad física. Aumentar la probabilidad de forzar puertas o mecanismos. Claro, pero estos son probabilidades de... al estar en nivel 3 y la cerradura es de nivel 4 no puedo abrirla. ¿O esto tiene ciertas probabilidades que si lo intento varias veces se abren las cosas? Es que no es lo mismo, claro. Me cago en todo, tío. Este juego es un cabrón. Leave me alone, please. I don't want trouble. Pues nada, chicos, es lo único que puedo hacer, no... A mí es que 3 niveles de 5 no me parece que sea bajo, ¿no? Sobre todo para estar en el principio del juego. Bueno, pues nada. No hay más. Lo que no entiendo es... ¿Qué sitio se supone que estaban guardando estos tíos? Es que, ¿qué hago, SEO? ¿Qué hago? YouTube no recibe suficiente no sé qué. Ah, pues muy bien. No puedo hacer nada. Do you like our song? Yo creo que habla con todo el mundo, ¿no? We're true sirens. Sí, soy sirenas. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were... Cállate. Nah, esto aquí ya no hay nada. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Solo se me ocurre que estos tíos estuvieran guardando el almacén donde intenta usar la cosa esa, el elevador ese, como cojones se llame, y se ha roto. Pero no sé por qué no estaban ahí cuando he llegado. Es que no veo otra manera de hacer esto. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least... Yeah. Huh. You didn't... So understand by... Tell me. Y si mi... Ah, que... Pero esto no tiene mucho sentido. I'm fascinated by the history of the whaling No tiene sentido, tío. Huh. You certainly don't lack style. But enough of the jokes. You reek of private eye. Who did you come for? The Hawkins family. Now why doesn't that surprise me? A little advice, though. If you want to survive more than a day in this rat hole... O sea, las mismas respuestas que antes cuando he respondido lo otro. Hostia, no tiene sentido, tío. Yo creo que si aceptas una pregunta o un camino de investigación, el otro que es contrario debería quitarse, no dejarte otra vez que hagas la misma... Es que no sé, es un poco chorra. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? I'm very serious. A whole family died in a fire, and I've got reason to believe that there's still more to be said on the subject. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, lo mismo que con la I otra. don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept?
Bueno, no sabéis cómo me jode tener que aceptar esto, tío. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. Guano. Nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Aparte que me da la sensación de que cada vez que no he conseguido algo, estoy perdiendo puntos, muy probablemente. Oh yeah. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. A ver qué les dice a esto, ¿sabes? Tira, hombre. O sea, es que han hablado de un sitio, como no fuera la cabaña. He's with me. Okay. Un poco pachorra, ¿eh? Podrías avanzar un poco más rápido. Estoy deseando ver qué hay ahí dentro ya. El famoso almacén, macho. Mira la entrada. Es que no, yo creo que no había otra manera. He mirado todo el pueblo. ¿Y mira? O sea, tengo nivel 3 de ganzúa y las dos primeras puertas que me encuentro no puedo abrirlas. Pero no iba a entrar conmigo. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. A ver que me aclare. O sea, me dice, la única manera que te voy a dejar entrar es que me debas un favor y que te vigile mientras estás dentro. No. A ver, Seo, sé que tienes información privilegiada. Ahora que ya hemos pasado esto, ¿me estás diciendo que yo tenía una manera de entrar sin pedírselo? Después de que todo saliera mal. Y el caso es que se supone que si hubiera tenido una ganzúa, o sea, nivel de ganzúa potente, me imagino que por aquí podría haber entrado. Oh, this place stinks. ¿Cómo que apesta? Mira, he ganado un punto. Un punto, me da. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Ya ves. Sarah Hawkins. Registrar almacén. Muy bien. He llegado a un acuerdo con Kat. Me permitirá entrar en el almacén del Haki a cambio de una deuda que podrá cobrarse en otro momento. ¿Puedo de alguna manera...? ¿Por qué no puedo meterme aquí? Ah, ¿tengo que registrar el almacén por cojones? ¿No tienen ni idea? Pues muy mal. Mira que mechero más guapo tengo. Para reconstruir una escena, mantén... ¿Cómo? ¿Eh? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? ¿Pero esto es registrar el almacén o...? It smells as bad as it looks. Hombre, a ver, no me extraña. Can't sleep. I know how that feels. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Interesante. ¿Soy ahora Batman? O sea... Si yo sé algo de un juego no digo nada. Como no sé nada de este juego digo cosas. Ah... Nunca me había dado cuenta. ¿Qué te apuestas que esto no puedo cogerlo y leerlo porque no tengo suficiente nivel de gilipolleces? ¿Alguien ha estado durmiendo? Hostia, qué puto asco, macho. ¿Eso es una meada o qué es eso? Hombre. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Sí, pero es que no quiero saber aún.
Psicología. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Pero, o sea, ¿esta tía no quería que entrara aquí para que viese esta mierda? O... LOL. Mal rollo, ¿no? ¿Queda alguna cosa para ver o...? No, ¿no? O sea, que ahora soy Batman. Hola, ¿cómo se sale de aquí? Ah, vale, ya está. Almacén Hellbearings. Pero hay una cosa que no entiendo muy bien. ¿Todo eso que he hecho no lo podría haber hecho así como estamos? O sea, ¿tengo que meterme en el mundo congelado ese? Sí, es todo muy verdoso, la verdad es que sí. Joder, macho, qué asco de sitio, colega. Vamos, que soy Batman y tengo luego una vista no sé qué. Por cierto, ¿cómo se supone que había otra forma de entrar aquí? Porque, salvo esto, que parece una puerta... Ah, aquí es donde estará apoyado el policía. Pero bueno, y entonces... ¿de qué otra manera se supone que se entraba aquí? Porque yo no veo absolutamente nada. O quizás... no había otra manera exactamente de entrar aquí, sino de entrar a esta zona. Bueno, no sé, tío. Cosas. He fracasado en todos mis intentos de entrar al almacén de Sara. Si pretendo avanzar con mi investigación, debería buscar ayuda. Qué triste, macho. Oye, no me deja... no me deja. Se ve que estando aquí dentro... ¿y ahora sí? ¿Por qué? No entiendo nada. Bueno. Es que ahora, claro, quiero subirlo todo. Por cierto, ocultismo ya he encontrado cosas y esto no está subiendo, ¿eh? A ver... buscar objetos escondidos. Venga. Perfecto. Está jodido, ¿eh? Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? No podía haber salido por la puerta. Detective Pierce, I told you to stay away from this warehouse. Amenazar a gente de policía. Podemos ayudarnos mutuamente. No soy el único interesado en Hawkins. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Hola? ¿Y qué pasa, tío? ¿No me funciona el ratón o qué pasa? No entiendo nada. ¿De repente ha dejado de funcionar el ratón? O... es que... Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Ahora sí que funciona. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Can't sleep. I know how that feels. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? It smells as bad as it looks. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Is this one of Sarah Hawkins' paintings?
Aquí abajo no ha dicho lo mismo que ha dicho antes. Ahora sí que me deja entrar aquí. Este almacén abandonado oficialmente desde la muerte de Charles Hawkins ha albergado en los últimos tiempos a un residente clandestino, como atestiguan diversos indicios. También cabe señalar la presencia de unas vendas manchadas de sangre, que probablemente cubriesen una herida, así como la de somníferos y calmantes. Además, el intruso parece obsesionado por Sarah Hopkins, a juzgar por la presencia de varios documentos relacionados con su vida, como una fotografía y un recorte de prensa. Pero lo que disipa toda posible duda sobre la relación entre el morador del edificio y el caso Hopkins es la presencia de un cuadro a medio quemar, procedente según el agente Bradley de la mansión Hopkins. No lo entiendo, pero bueno. No sé por qué ha pasado eso. Supongo que se habrá escacharrado el ratón en algún momento. Vaya marrón, ¿no? Mira si tengo tiempo para salir, ¿eh? Mira si tengo tiempo para salir. You, don't move. Flipa. Detective Pierce, I told you to stay away from this warehouse. Vamos a ver. Podemos ayudarnos mutuamente. Ah. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. Okay. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. ¿Qué cojones? Come on. My car's parked down the way. A ver, Andrews, a ver que me aclare. shut the door. And Espérate open un your segundo. eyes. Hay que me aclare. Dentro de mis pistas e investigaciones me pone: el agente Bradley me ha dicho que el cuadro este estaba en la mansión. Esa información se ve que yo no la tenía. Me la acaba de dar este tío. O sea, tengo... mis papeles son... O sea, vienen del futuro, mis papeles. Predicen el futuro, mis papeles. Y ahora este tío que entra todo mosqueado ya me mete directamente en la mansión. Espectacular. Eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you... Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Buah, todo el mojeo. ¿Esto podría haber ocurrido de otra manera? Look behind you, at the top of the ridge. Sí, la he visto antes. Un sitio perfecto para construir una See the mansión. building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. A la gente que le gusta construir cosas en sitios maravillosos. Jardín de la mansión de los Hopkins, capítulo 3. Pierce consigue entrar en el almacén, en el lugar supuestamente abandonado. Hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión del Hopkins. No sé si a lo mejor los puntos del principio debería haberlos puesto todos en una sola habilidad para tirar por ahí siempre y que las cosas salgan bien. Que a lo mejor a veces no tengo la oportunidad de usar esa. O sea, no puedo usar esa en cierto momento. Pero, hostia, es que veo que es como que sea un poco de todo y mucho de nada. Para nada tétrico. No, o sea, es posible... A ver, yo no sé cuántos juegos habré jugado que tienen este rollo de Lovecraft, ¿vale? Que en realidad serán muchísimo porque es que casi todas estas cosas beben de él.
Pero este es el más Lovecraft que he visto, pero vamos, estoy casi seguro. Además, es que no es solo ese rollo, sino es que juraría que he leído, tiene cosas de casi todos los relatos que he leído de Lovecraft. Y los he leído todos, que yo sepa. Humos y luces verdes. Me callo. Hostia, buena... ¿Eso se supone que se lo hizo la tipa esta? ¿Esto es un slasher? Es tú la cara que tiene nuestro colega. Si él tiene las llaves, se supone que es la única manera de que hubiéramos subido aquí. Hostia, está muy Well, here we are, Hawkins Mansion. Qué ganas de entrar tengo, la verdad. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Pensé que la mansión se había incendiado. No es el primero que menciona a Winchester. El lugar está en ruinas. Bueno, vamos a empezar porque si no... No es el primero que menciona a Winchester. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn ¿El observant. protagonista parece Nicolas Cage? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. No sé qué They decirte. were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Cimientos. Got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Conoce muy bien el lugar. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Espero que no esté bugueado lo de subir nivel de lo de ocultismo, porque me parece un poco raro. Se supone que cuando encontramos algo de medicina o ocultismo debería subir el nivel, por lo menos con medicina lo hace. Con ocultismo van dos cosas que descubrimos y no ha subido el nivel. No sé yo si estará bugueado. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Vale. Why not? You can help.
Right. Let's go. Sí, porque... Ya te digo, a mí me parece... Si mejoras estabilidad, aumentará las posibilidades de descubrir el uso, el origen de las reliquias ocultas, así como demostrar tu conocimiento del mito. No lo sé. Voy a mirar una cosa. Joder. He puesto en las discusiones de Steam sobre el juego, he puesto simplemente la palabra bug. Han salido como 200.000 páginas. No he encontrado nada sobre esto, pero vaya tela. A ver, yo creo que esto debería estar subiendo, pero bueno, ya veremos. Le daremos... A que primero vamos a ver a Silas. Hostia, me cago en la leche, vaya sitio, tío. Uf. Bradley was right. This place is much older than I imagined. No veas, qué sitio tan maravilloso. Oye, ¿no me vas a decir nada de lo que estamos viendo o qué? Porque hay faroles por todos lados. ¿Quién está dejando faroles por todas partes? Poor kid. Poor kid. Poor kid. ¿Poor kid? Hola. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Extraño sitio para el sueño eterno. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Mira el tamaño de la mansión. Qué puta barbaridad. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. O sea que esto bien. Y esos dos... bueno, ha sido... El del chiquillo sí que está aún. Al único que le han roto la mierda esta es al padre. A Charles. Charles. ¿Nos vamos o qué? Me voy sin usted, ¿eh? Madre del amor hermoso. Joder. ¿Está tapiada por ahí? I'll have
have to find another entrance. Ah, señor detective. Ah. ¿De verdad? Oye, el sonido ese. Antes de entrar me parece que había por aquí... ¿En serio? ¿Me vais a hacer pegar toda la vuelta para ver qué hay allí? Qué desgraciados. ¿Cómo les gusta joderme la vida? Madre de Dios. Supongo que en otra época esto sería bastante bonito, con los árboles ahí verdesicos. Hostia, vaya locura de vistas, tú. Eso será la... Ah, será la cabaña del señor ese. ¿Qué es eso? Mira. Una figurilla de madera con forma de ballena. Es la casa de juguete que hacen los marineros para sus hijos. Está bonito. Hemos pegado la vuelta para descubrir una figurita de una ballena, la verdad. Está bien. Lo de apagar las luces... Este hombre tiene mucho ahí que procesar, ¿eh? Hostia, me acabo de acordarme de lo mal que me encontraba ayer con el cuello, que tenía náuseas y hasta ganas de vomitar. Vaya tela. No sé qué me pasa últimamente, tío, pero me pegan unos dolores así de repente en ciertos sitios. Es divertidísimo. Hostia, vaya ganas de entrar por aquí. Me está apeteciendo un montón. Joder. This entrance is still in use. ¡Coño! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. No profane este sitio. Coger su hacha. Trabajo para Stephen Webster. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Quiere librarse de mí. Sal Hawkins será importante para usted. En realidad no necesitaba la llave para nada. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Qué facilidad. Here,
Take the key and do what you have to do. ¿Me da el hacha Go también? on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Me podría dejar... Hostia, no veas la coletilla que me lleva el colega. El hacha también me vendría bastante guay, señor Winchester. ¿Y si voy a la casa de este hombre? Podría ir, ¿verdad? Últimamente hablo bastante, o he hablado un par de veces con mi hermano sobre las edades de la gente. Porque claro, yo me voy haciendo mayor, y bueno, y él también, y vemos a gente en películas o series o incluso otras cosas que tienen a lo mejor la misma edad que nosotros, y lo vemos y decimos, o sea, ¿cómo puede ser que ese tío tenga mi misma edad y parece que tiene 7 millones de años? Este señor tiene 37 años. Es la edad que tengo yo ahora. O sea, esta época era chunga, por lo que veo. Y ya no estoy hablando de la cicatriz, es que me cago en la leche. Parece que tiene 50 años. El ingenuo policía siente aprecio sincero por el orden y la justicia. No es que sea ningún sabueso, pero parece más interesado que sus compañeros en descubrir la verdad sobre el caso Hopkins. Los habitantes de la isla se muestran amables con él. Podría ayudarme en mi investigación. No, 37 años, ¿eh? Eso... Esto ya es más normal. Guardés de la finca de los Hopkins. Silas Winchester es el antiguo guardés de la familia Hopkins y sigue custodiando el cementerio y los restos carbonizados de la mansión, entregado en cuerpo y alma a Charles Hopkins, al que prácticamente crió. También siente un enorme respeto por la memoria de Sarah Hopkins y su hijo, Simon. Los largos meses de soledad pasados en la propiedad abandonada han alimentado su desconfianza hasta el extremo. Silas sigue llevando flores a las tumbas de Charles y Sarah Simon. La mansión de los Hopkins está situada en lo alto de un acantilado escarpado. En el jardín abandonado se encuentran las tumbas de la familia Hopkins. El único que merodea por este lugar tan desolado es Silas Winchester. Joder, macho, ¿cómo estoy? Winchester. El viejo guardés lo protege a capa y espada y deja flores en las tumbas de sus antiguos patrones. Qué triste. Qué triste. Vale, la figurita de la ballena y la llave. Creo que vamos a ir a ver la casa de este señor, ¿verdad? Pues macho, cuando que no grande esto ni nada. This gate is locked. Ah. Cómo me gusta meterme donde no me llaman, ¿eh? Y rebuscar me encanta. Uy, parece que a este hombre le gustan mucho las hachas, ¿eh? Ahora entro dentro de la casa y está todo lleno de hachas. Una hacha ahí durmiendo en la cama. Una hacha preparando la comida. Bourbon. Empty, of course. Bourbon. Bourbon. Voy a suponer que esta es la única manera de entrar que había, porque si intento entrar por aquí me imagino que me van a decir cosas. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. I know a thing or two about solitude myself. Vale, ahora pueden pasar dos cosas. Voy a probar a abrir la puerta. Puede pasar que de repente entre una cinemática y me digan ¿qué cojones hace usted aquí? O puede que no. Y simplemente pues, pueda entrar por detrás. Que a lo mejor tampoco, porque visto cómo va el juego, madre mía. ¿Cuál ha sido la razón para mover esto? Simplemente para echar un vistazo. Porque la verdad es que no veas tú la ventana, ¿eh? Es que yo creo que eso ni se abre.
Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Y si no se ve una mierda. Partida guardada. Pero... no me dejan entrar a ninguna parte los desgraciados estos. ¿Y esto para qué ha sido, tío? Vámonos. Yo con una casita así me conformaba. Con una línea de fibra óptica de 1 giga simétrico. Una buena nevera. Una buena cama. Un PC de 5.000 euros. Y ya está. No pido nada más. Se ha ido Silas. Esto no sé si funciona así, pero bueno. Pierce, shall we enter? Pues podríamos. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. 37 años tiene mi colega. ¿De verdad va a entrar este conmigo? I'm with you. Pierce y la agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hopkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester. El viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente, Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hopkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Por cierto, ¿el policía lleva pistola? Follow me. Follow me. I know the place. Who left this light on? Who let that up? Ha ganado un punto de personaje. Se lo vamos a meter, ya sabemos a quién. Porque eso es lo que más me interesa ahora mismo. Descubrir objetos y mierdas. Madre The mía. Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Me voy al mundo helado. ¿Dónde está? He hecho magia. Medicina. What kind of meat is this? Hombre, a ver, no tiene muy buena pinta. Sinceramente. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. ¿No le gustaba la comida? Madre mía. Joder, macho, no me como yo eso ni loco. Y ya está. Coño. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ah, que van apareciendo cosas, ¿eh? Psicología. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Porque hubo un mosqueo aquí que te Something cagas. happened at this table. An argument? Buah, ¿ya está entonces? ¿No hay nada más? O sea, que van apareciendo cosas según descubren, ¿no? Eso está bien. Quizás fuera todo culpa de este horroroso cuadro. ¡Ah! Hey, Pierce. Daydreaming again? Ya ves. Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Hay una rata encima de la mesa. Don't have all day. The scene of the fire is next door. O sea, que hubo un incendio que realmente no fue toda la casa, claro, porque si no, ya ves tú. Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon, ready to go somewhere, but without Charles.
Hostia, la ambientación con el mechero... Tela, ¿eh? ¿Y este juguetito? Un cascanueces. Bueno, no sé si es un cascanueces, pero es un soldado típico con los que se hacían los cascanueces. Ya voy, don Capullo. Vamos a ver... Otro punto. ¿No se lo había puesto ya? Ah, vale, que no lo he validado. Hostia, qué crack que soy. Sin validar las cosas. ¿Y la cordura qué pasa? Estoy estable de momento. Desde el incendio de la mansión Hopkins, el comedor ha permanecido intacto. La distribución permite saber cuál era el sitio de cada miembro de la familia. Es evidente que respetaban la etiqueta incluso en privado. Charles Hopkins se sentaba a la cabecera, con su mujer y su hijo a ambos lados. Puede que la silla volcada se deba a algo que sucedió tras el incendio, o podría ser la prueba de que hubo una pelea doméstica. El asado seguía intacto en algunos de los platos. Eso salta a la vista. La carne misteriosamente preservada desde entonces parece haber sido el centro de la discusión entre los Hopkins. Qué asco. ¿Para qué es la F esta? Ah, para meterse dentro. Joder, qué guapa la ambientación, ¿eh? Tío. No puedo, ¿eh? Charles and Sarah's wedding, as painted by Sarah herself. Si no me voy por ahí a investigar cosas, me dan ataques. Charles Hawkins, some kind of explorer. Charles Hopkins posa a guisa de explorador delante de unas ruinas de aspecto exótico. Unas ruinas de aspecto exótico. En esa época no se conocían las pirámides de Giza. Es de dominio público que derrochó su fortuna en onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? De aspecto exótico. Has memorizado una nueva pista. Eso está muy bien. Too much rubble. I'll find an easier way. En serio. Estos son demasiados escombros. Porque no puede levantar una pierna. Impulsarse por encima. Es imposible, la verdad. Imagínate. ¿Quién iba a poder hacer eso? ¿Un atleta? No sé. Let's see if I can find something the cops missed. Oye, ahora no paran de darme puntos, ¿eh? Ah, vale, que es la sombra de... The child's corpse left a trace. Where are the others? Warriors. Did it stop at the time of the fire? A las... ¿A las 10? A 10, ¿no? Sí. They had a fight. Why? Right. ¿Y esto? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Impresionante. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Hombre, aquí seguro que pinflaban que daba gusto. Hemos terminado aquí. ¿Dónde se supone que están las marcas de los otros cuerpos? ¿No murieron aquí estos dos gañanes? No lo parece. Vale, no me deja salir porque... ¿Porque qué? Ah. Did someone escape the fire? Fíjate tú. No me deja salir de aquí. Es bastante lineal, en realidad, más de lo que pensaba. ¿Qué...? El cuadro que faltaba. Found on the docks really came from here. How come it didn't burn?
Y directamente te dice cuando has terminado. Blood. Es Nicolas Cage, míralo. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. Hostias. A desperate attempt to flee. Cuidado. Oh, otro cascanueces. O soldadito. And the boy. So, Detective, what do you make of it? La policía hizo una investigación pésima. La pista no encajan. El incendio no fue un accidente. Bueno, a ver si se pelearon. Sí que sería... ¿O no se lo tiró? A ver. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? El matrimonio tuvo una pelea. Fue un incendio premeditado. Fue un crimen pasional. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. He ganado un punto de personaje. ¿Qué te parece? A ver. Toma. Vamos a llegar ahí a tope. Maldito ocultismo, tío. Ahora estamos casi pillando un punto por nivel. O sea, por puerta que pasamos. Hostia, tío, la ambientación me mola un montón, ¿eh? O sea, no se ve casi nada, pero... Joder. ¿Esto qué coño es? Vaya. No hay ningún... Just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing... Pero no hay libritos... ¿No hay libritos de medicina? No me creo nada. This door is locked. No me jodas. Pistas. Vale. Un zapato quemado. La lámpara era la causante del incendio accidental que destruyó la mansión. Sin embargo, las manchas de sangre que hay entre los escombros cuentan una historia distinta. Las manecillas marcan a 10 en punto. Puede que sea la hora del incendio o puede que no tenga nada que ver. El Salón de los Hawkins cuenta una historia totalmente distinta sobre el incendio que acabó con la familia que figura en el informe policial. Para empezar, la huella de una mano que indica la posibilidad de que hubiera supervivientes. Los cuerpos de Charles y Sarah Hawkins no dejaron marca alguna en el suelo. Es más, no hay ni rastro de ellos en toda la sala, al contrario de lo que pasa con el niño, cuya huella es visible, aún junto a la chimenea. Lo mismo sucede con los fragmentos de cristal del suelo. Un examen más minucioso revela la presencia de sangre en varios de ellos. En la pared, la marca dejada por el mismo cuadro que apareció en el almacén de Hopkins confirma que el caso podía ser algo mucho más siniestro que un mero accidente doméstico. Fantástico. Libros de medicina, por favor. ¡Ah! Una rata. Libros de medicina. Esta recopilación sobre medicina y prácticas sanitarias del siglo XVIII solo engloba el conocimiento de las sociedades llamadas civilizadas, sin atención alguna a la influencia de la medicina holística o las tradiciones médicas de los continentes considerados inferiores. Dios. ¡Ping! Y se ha puesto en 18. O sea, nota... Hostia, pues a este ritmo me parece que voy a aprender medicina dentro de 150 años, ¿eh? Si cada libro da solo 2 puntos... Joder, me está molando mucho la ambientación, ¿eh? Podría quemar esto para poner luz aquí. These bandages are covered in dried blood. But whose?
Según esto hay cosas aquí ocultas. ¡Ay, madre mía! Me voy a tirar un año aquí descubriendo mierdas. Porque la escalera está reventada. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. The lyrics of the drunken sailor, Yeah. a sea shanty. This door is blocked from the outside. Ya. Joder. ¿Y eso? Se supone que hay algo oculto aquí, pero no... No sé, no veo nada. Tío, ¿y ese vapor, colega? A menos de que esté ahí arriba lo que está oculto. Pero yo aquí no veo absolutamente nada. Vale. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Qué casualidad, estaba mi hermano leyéndolo hace poco. Sí. Tío, ¿qué nos estamos dejando aquí? Me cabrea un montón eso, ¿eh? Salimos de aquí y eso desaparece. Pero quiere decir que está aquí, pero... No sé, solo se me ocurre que esté a nivel de... Ahí arriba, vamos. Porque aquí no veo nada. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa? Coño, qué susto la hostia. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Muy bonito. Mandatory reading for any whaler, I guess. ¿Y por qué me llevo eso? Voy por ahí arrastrando un libraco gigante. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Joder, ¿quién coño es ese? O esa. Joder, qué guapo está el sitio, tío. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. El cuerpo humano, un análisis comparativo. Un tratado muy meticuloso y detallado sobre las particularidades del cuerpo humano en comparación con los animales. Es una obra de escritura sencilla y lenguaje poco técnico, accesible por ello al lector profano. ¡Fotre! No paro de medicenear. 18 punticos. La cuestión es, si mejora estabilidad, aumentará la probabilidad de diagnosticar, calcular la dosis de una droga o expresar tu punto de vista sobre un problema médico. O sea, que no parece un juego rollo que tengamos que curarnos realmente, ¿no? Voy a hablar con Papadopoulos Joe antes de intentar subir. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. Vas. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Did you hear that?
What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Voy a subir arriba, ¿eh? No me toque el culo. Joder. Hostia, la casa es salvajemente gigante, ¿eh? Ah, esta puerta no puedo probar si se abre o no, ¿no? Comprendo. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. 20.000 lenguas de viaje submarino. Tengo que... No me acuerdo qué libros he leído yo de Julio Verne. Me parece que solo he leído Miguel Strogoff y... Pero me encantaría leer más de él. Mira, pues me lo puedo llevar para leerlo. Qué bien. También te digo que como sea así de tocho, la madre que me parió. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. One of Sarah Hawkins' paintings. Precioso. Her style sure is recognizable. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. ¿A qué cojones sabrá la carne de ballena? Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. El tío habla chapichapó, ¿eh? Estoy obsesionado con los puntos, ¿eh? Lo lamento de verdad, gente, pero estoy obsesionado. ¡Mira! Vaya, estamos tirando humo. Noto que le falta sustitos al juego. Bueno, a ver, no es que le falte porque tampoco van a ser todos los juegos así, pero la ambientación solo ya... Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Madre de Scylla. No sé hasta qué punto habrán sustos de ese rollo por aquí, la verdad. A lo mejor me cago por la pata abajo. Vete tú a saber. Aquí, por esta zona es donde se supone que había algo oculto, pero... Pero la parte de abajo, el donde me avisaba. Aquí no me está avisando de momento. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Muy señor mío, me encanta empezar así las cartas. Yo siempre que escribo una carta empiezo así. Muy señor mío. Como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia, no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla a los cuidados del Dr. Fuller. Solo él parece capaz de conseguir que atienda razones. Si se repite el caso, le aseguro que por mucho que me duela hacerlo, me veré en obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anton Wheeler. He memorizado una pista. Me encanta no poder saltar esa mierda, la verdad. Es como... No tengo piernas. Hostias. Hostias, eso me ha gustado muchísimo, tío. A ver, no sé hasta qué punto se ha visto, pero aquí en el centro de la pantalla, cuando ha habido el parpadeo del relámpago, se ha visto una cabeza pero clavada a la de Alien, con la boca abierta y un mogollón de dientes. Y ha sido un microsegundo, tío. Hostia, me ha molado un montón.
Me quedaba así. Este señor ha pasado ya de venir conmigo, ¿no? ¿Ves? Prefiero mil veces eso que acaba de pasar que otros tipos de sustos que pegan en los juegos. Porque me acaba de dejar bastante intranquilo. Wow. Locked. Locked. Ah, vale. Hostia, loco, pero que no veo una mierda, ¿eh? The boys' room. Un fuerte con libros, qué guapo. Mago de Oz. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? A ver, esto buena pinta no tiene, la verdad. No tiene muy buena pinta. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Y esto no va a decir nada. Supongo que lo dirá ahora, cuando vayamos siguiendo las pistas. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Espera un segundo. ¿Llevo 3 horas jugando? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Algo con dientes. Terrified him. Y patas. Tío, me gustaría saber qué es lo que hace. O sea, ¿qué me da puntos exactamente? Cuarto del niño. En el cuarto del niño pequeño, un libro abandonado sobre la cama y varios juguetes esparcidos por el suelo parecen testimonios de la vida cotidiana de una familia normal, pero los perturbadores dibujos y la presencia de soníferos inducen a pensar que hasta Simon Hodgins podía padecer algún problema mental. ¿Tendría visiones el pobre muchacho, al igual que decía tenerlas su madre? Me gustaría saber para qué quiero estas cosas. Bueno, ya podía haber cogido uno de los 50 millones de faroles que había visto por ahí. Oh, tío. Joder, qué bueno, tío. Fíjate tú que me he subido el volumen y todo. La llave que abre la puerta del despacho de Sarah Hodgins estaba escondida. Uy, 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 uy. What will her room reveal about her? A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Barbitúricos. Dr. Thomas Fuller, Instituto Riverside, Darkwater, Massachusetts. Espero que visitemos el loquero. Fecha 21 del 07 del 24. 1924 será.
75 milímetros de amobarbital sódico cada 6 o 4 horas, según se requiera. Si los ataques se vuelven demasiado violentos, añadir 25 miligramos de fenobarbital hasta 3 veces al día. No consumir alcohol ni mezclar con ningún otro tipo de medicación durante el tratamiento. Dr. Thomas Fuller, llevar a tienda de Darkwater. That's a massive dose. Was Sarah violent? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Tan guapos los botes estos, ¿eh? Deprime el sistema nervioso, pero una vez que empiezas a tomarlos ya no puedo vivir sin ellos. Sé de lo que hablo. Joder. O sea, en serio no puedo... Uf. Dios, me está molando mucho, tío, la ambientación, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿No puedo abrir estas cosas? This padlock is too complicated for me. Vale, o sea, y la llave que he cogido no es para aquí, entonces. Entiendo. O sea, que había dos formas de entrar aquí. Bueno. Qué misterios habrá, ¿eh? The door is blocked on the other side. Sí, claro, si hay un candado. Bueno, sí, bien, está muy bien. La verdad es que apetece estar aquí. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins le escribió unas amables palabras a su esposa. Dios. Seguramente cuando abres un cajón y no encuentras nada es porque no tengo la habilidad suficiente para encontrar algo aquí. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Página 1 izquierda. El código para un cliente de Boston. Para JF. Para cliente de Boston. Cliente de Boston. Para FS exposición. Madre mía. Mayo-agosto. JF, FS. Cliente, FF. O sea, hay un tío que compra muchos cuadros que se llama FS. Y uno que se llama AD que se lo devolvió. Cuadro para el Dr. F. Tratamiento. Hay un tal FS que... It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Por cierto, ¿no les llama la atención lo que hay aquí? Bueno, da igual. Bueno. De verdad me... Ah, vale. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Partida guardada. Nuevo elemento oculto. Sigue sin subir esto, ¿eh? Si la criatura no está anclada a nuestra dimensión, aún es posible realizar un ritual de expulsión, siempre y cuando la persona que lo lleve a cabo integre el símbolo arcano entre los glifos que conforman el círculo ceremonial. Aconsejo cautela. No todas las obras que describen el proceso de composición de los círculos son fiables. Extracto de Malleus Bestiarium, de Abigail G. Bradley? Is that you? Hostia, han abierto la puerta esa de ahí arriba. Sí, seguro. Hostia, está molándome mucho estas marcas. Is anyone there? Mejor que el mechero es.
No me jodas. ¿Es Nicolas Cage? You! Stop! Hostia, ha bajado. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Y la habitación de arriba... ¿Sigue habiendo algo oculto por aquí? Puedes cambiar de fuentes de luz. This door was closed earlier. Sí. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. Han dado unos punticos. Y ya sabemos a dónde van. Ahí está. Oye, pues no es tan difícil subir... ¿Qué ha pasado? Subir esto, ¿eh? Cuando tenga esto ya totalmente subido para encontrar cosas, yo ya estaré tranquilo. Si no, no. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Hombre, por fin ha subido algo. O sea que para subir el tema del ocultismo lo que hay que hacer es encontrar objetos, no cuadros o estatuas. Vale, vale. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Charles, comprendo tu preocupación, pero te aseguro que Sarah está en buenas manos, aquí en el Instituto Riverside. Huelga decir que su estado exige cuidados muy concretos y un elevado nivel de atención. Solo podrá manifestar todo su potencial si se encuentra en un entorno seguro, en manos de personal cualificado. La decisión es tuya, claro está, pero creo entender que se está acabando el tiempo. Tu amigo Thomas Fuller. Se está acabando el tiempo, ¿eh? It looks like an old seaway map. Alguien ha añadido unas coordenadas en esta vieja carta de navegación. Permiten recrear una travesía. ¿Es la travesía del Demeter? El Escila, el Prodigal, de Orpheus, de Saint Clothing. Darkwater. Mira, salieron de España. Los de Prodigal. Ah. Espectacular. Charles Hawkins was keeping her father's letters from her. Estas cartas están abiertas, pero salta a la vista que no ha salido del despacho de Charles Hopkins. Están atadas con una trenza y un nudo. ¿Por qué interceptaría Hopkins la correspondencia de su esposa? ¿No debería abrirlas para saber...? Ah, mira, he recargado la reserva de aceite. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. ¿Quién coño es ese tío? Esta fotografía se puede ver a Charles Hawkins y al capitán Fitzroy en compañía de tercera persona. Parecen amigos. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Debería preguntarle al señor este. Sí, ahora se lo preguntaré. Hostia, mira, a mí sin me mierdas. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Parece un mapa de Darkwater trazado a mano. ¿Esto es un mapa? Ah, es la isla. Pensaba que era el pueblo. O sea, El muelle debe ser esto. ¿Y esto qué es? ¿La casa?
Un mapa de Darkwater dibujado a mano por Charles Hopkins. Tiene algunos puntos rodeados por un círculo. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Vaya, parece que hay algo ahí. As if the bookcase has been moved several times. This globe seems to have been part of some mechanism. Mechanisms. Ah, vale, espérate un segundo. Doesn't work. I must have missed something. This panel is movable. Huh? Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Forzar los engranajes. No hace I'd be nada. better off not touching them. Sí, no toques nada de momento que te estoy viendo. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. A ver. Maybe he kept them for sentimental reasons. Aquí está. No, esto no es lo que yo buscaba, ¿no? No. Ya, pero hay como unos 7.000 millones de puntos. De Escila. Vale, el Escila es este, la raya esta. Ya que el barco, el Escila, es el que está allí. Me imagino que esta será la ruta que hay que seguir. Voy un momento a... Voy a hacer una foto, porque si no a lo mejor aquí tengo que volver 20 veces aquí. Validar, volver. Ah, gracias. Sí, quítame la foto, por favor. Ya, pero ¿dónde se supone que empieza? Empieza un rollo aquí en la... ¿Dónde está? Ahí. Empieza por aquí. Me parece. A ver. Doesn't work. I must have missed something. Bueno, claro, es que tampoco lo sé seguro. Si no aparece nada aquí, ya me dirás tú. Doesn't work. I must have missed something. Claro, vete tú a saber. Porque no creo que aquí ponga nada, ¿no? Joder, los soniditos. $57.51, no sé. 33N 53W 30 y... Claro, es que no tengo muy claro si es aquí o... No, aquí no creo que sea.
Será más o menos a esta altura. Looks like it worked. Well done. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. Iba a decir algo, He pero left for months, exploring remote places and le corta el rollo. Túnel subterráneo de la mansión de los Hopkins. En el interior de la mansión de los Hopkins, el lugar del incendio desvela sus secretos. Pierce y el agente Bradley registran el lugar en busca de pruebas tras los pasos de un superviviente. Un hombre encapuchado se cuela en el estudio de Sarah Hopkins para robar un cuadro, pero el detective y el agente de policía comienzan a perseguirlo. Lo siguen hasta el despacho de Charles Hopkins, donde descubren un pasadizo secreto. Pierce y Bradley entran en el túnel subterráneo de la mansión. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. Sí, o como un libro That guy de... must have already gotten far. Como un libro de Lovecraft. La mansión de los Hopkins comenzó a desmoronarse mucho antes... ¿He dicho Huskies? Comenzó a desmoronarse mucho antes de que el incendio acabase con la vida de sus residentes. El inmueble, antes conocido por su majestuosidad, hoy es testigo de la ruina de la familia Hopkins. Las pinturas de Sarah Hopkins decoran los pasillos. La humedad devora los libros de la imponente biblioteca y casi todas las ventanas están destrozadas. En el salón donde comenzó el incendio se demostró que el incidente fue algo más que un simple accidente doméstico. En el estudio de Sarah Hopkins encontré símbolos de prácticas ocultas y unas marcas que deben de haber sido obra de una criatura gigantesca. No hay duda, en el despacho de Charles Hopkins descubrió un pasadizo que se conducía a una red de grutas subterráneas. ¿Quién se hubiera imaginado que la mansión del Hawkins ocultaba una red de túneles subterráneos tan grande? Parecía la guarida de algún tipo de secta. No puedo creer que Sarah y Simon vivieran encima de algo tan peligroso sin tener ni idea. Pequeñas piedras pulimentadas, decoradas con runas célticas, probablemente se usaran con fines rituales. Se encuentran sobre todo en Europa. Yeah, and he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? More than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. Vaya tela. 3 seats. A lo primero que he ido, ¿eh? Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Hombre, el capitán del barco y el de las gafas, posiblemente. ¿Qué coño es eso? The bearer of the mask must have been the leader. ¿Ah, es solo una máscara? What secret society is this? Joder, ¿es solo una máscara? ¿Qué cojones? Buena cara. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que eso no llama la atención como para ver...? Did Charles Hawkins hide something in this chest? Esto no lo investiga, ¿no? ¿Qué cojones? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Pero y la estatua no le llama la atención, no dice nada. Esto se la ah, mira. A
disfigured saint. What does it mean? ¿Qué significa? Disfigured saint. What does it mean? This padlock is too complicated for me. Es demasiado complicado. Me parece que va a tener que ser lo siguiente que suba, ¿eh? El candado. Hostia, no veas, madre mía. Aquí, la bajada está aquí. Y en este lado no hay nada. No. Malditos faroles humeantes. Yo estaría un poco acojonado, la verdad. ¿Aquí no es donde empezamos? ¿Qué he visto ahí? Bueno, una... Pierce, where you going? I can't keep up with you in this darkness. Are you scared? I want to see how far these steps go. Who's talking about being scared? I'll wait for you by the door. Nada, que va. Miedo que vas a tener tu miedo. ¿A que puedo...? Voy a suponer que la puerta de arriba estaría chapa. Y no hay vuelta atrás. Si había algo ahí, no puedo volver a pasar. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Joder. These paintings must be several centuries old. A sad way to go. An old diary. Diario de esposa del pastor, volumen 2. En este volumen se menciona la creencia de la tribu perdida. Veneraban a una entidad que les hablaba en sueños. Al parecer, la tribu entera desapareció en un sacrificio colectivo realizado a mayor gloria de la deidad. A saber dónde estará el primer libro. Hostia, pues esa por poco no lo veo, ¿eh? Porque hay algunos que... Sad way to go. Parpadea y otros que no. This monstrous creature must be an allegory. Sí, es una alegoría, totalmente. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Se lo está flipando mucho, ¿eh? These buildings seem to have come out of the water. Las ciudades subterráneas. Ya ves. There you are again. Well done, Pierce.
And it looks like you found our fugitive. This door is securely shut. I'll look for another passage. It's an underground cave. We can advance this side. Yeah, I can see that. You, please excuse me, but given your condition, I'll stick to my idea. I'm not cut out for this kind of acrobatics. All right. Look for another entrance. I'll try to catch up with our man. La verdad es que se ha cagado por la pata abajo. El tío ha hecho... Ups. Ahí está. Dentro de nada estaremos a tope. Eso sí, no puedo abrir un montón de mierdas. Hostia, loco. Qué rápido hemos pasado de la mansión, tú. Time has weakened these structures. Cuando se acabe la llama, ¿qué se supone que va a pasar? ¿Va a tirar el candelabro o simplemente...? I don't have time to search them all. Ya. Pero sí para ponerme un puntito para que vaya a ver qué cojones hay ahí, ¿no? ¿Qué cojones es esto, tío? It looks like animal oil, but certainly not whale. Esto para aceite, ¿no? Según tú. Vale. Fantástico. Me van a pegar un cachiporrazo, ¿verdad? Madre mía, el tamaño que tiene esto. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. ¿Este tío lleva pistola o no? Ah, que por aquí no... Ah. No sé si tengo que ir todo el rato agachado o qué. Yo no me he agachado, la verdad. Ha sido el mismo juego. Madre mía. Hostia, es en mi cuadro, tú. A table for sacrifice? Sí, parece. A mass grave. Joder, cómo se nota que me van a tirar por ahí. An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. En este hueso de ballena se ha tallado la imagen de una criatura extraña.
Tengo que decir que no reconozco mucho. A ver, me imagino que son tentáculos y tal, pero... Joder. Mira. Ocultismo. Locked. Claro. La última vez que se ha quedado mirando este cuadro de cerca, le ha salido todo bien, ¿verdad? I gotta... I can't breathe. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. Guau, voy todo loco, ¿eh? O sea que no es, esto no es el principio exactamente. O yo juraría que no he pasado por aquí, o sí. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Ah, que aquello era un sueño. Hostia, que el principio del juego es un sueño, es verdad, tío. ¿Cómo se me va, Estable, vale. Eso está bien. Una tribu de hombres, adoradores del mar y su gracia, desembarcó en las costas de una isla rodeada por oscuras aguas. Fueron descubiertos por la criatura a la que algunos llaman devorador de ballenas, y durante años los atormentó en su sueño, hasta que sus mentes debilitadas sucumbieron. Siguieron las órdenes de la criatura, se sumergieron en las oscuras aguas que rodeaban la isla y no regresaron jamás. Extracto de Maleus Bestiarium, de Abigail G. La antecámara subterránea. La extraña antecámara escondida en la entrada de las cavernas genera nuevas preguntas. La presencia de una mesa y 3 sillas induce a pensar que Charles Hawkins la utilizaba para organizar reuniones de grupos pequeños. Los objetos con connotaciones esotéricas son más preocupantes, puesto que sugieren la posible existencia de una secta. También resulta intrigante la tela desgarrada, que apunta a la presencia de Sarah Hawkins en el lugar. ¿Se pondría en peligro al descubrir los túneles? Vale. Ok. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Encontré esta daga en los túneles subterráneos de la mansión de los Hawkins. Su dueño la perdería cuando se fue con el resto de los encapuchados. Y por supuesto me la quedo. Hombre, el ocultismo ya va subiendo. De puta madre. Aunque sea un 15% de mierda. Ah, pues sí que es una especie de aceite. I can't read Latin. Mira, no sé latín, vaya. Una vieja Biblia tiene numerosos versículos corregidos o anotados. Una forma curiosa de estudiar las Sagradas Escrituras. Hostia, es el mismo. Está por la misma página que estaba leyendo el tío de la taberna. Por cierto, ¿cómo se supone que se saca? Luz, botón central del ratón. Siguiente luz. Dispara. Ah, que sí que se puede disparar en este juego. Hostia, este juego. Inclinarse hacia adelante. Acceder al diario.
o sea, pensaba que solo lo sacaba a veces. La cuestión es que no sé si hay veces que te pierdes cosas por no llevar una luz. Voy a imaginar que está chapa. Sí, a partir de aquí sí que era... Se parece a mi sueño, pero hay partes que no... O sea que por aquí tiene que estar la... Joder, colega, no se ve una mierda, ¿eh? Pues... No. Hostia, tío. Damn it. Mierda. Hay cosas que diría que están cambiadas. Si no recuerdo mal, creo que por aquí encontrábamos una... ¿Cómo se llama, tío? Unos alicates de esos para abrir las puertas, pero... A lo mejor es que esas puertas no están cerradas ahora mismo. Puede ser. O está por aquí. Joder, con el mechero no se ve un pijo, ¿eh? Pues muy probablemente... Coño, si ni siquiera tiene una... Pues no. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitagen. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Padk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Loig Padk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his. Locked. So that the paths of your souls finally intertwine. Your El Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us. ¿Hasta qué punto podré dejarme ver? Guided it to you. Your El Cthulhu Bugshug. Let your dreamers open the way, so that the day Parece que están ahí muy atentos a esa mierda. La Cthulhu Nafal Fatagen. Claro, Nafal Fatak. I feel him. you are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. All you who sleep, bring me more sacred flesh. Of the earth. Stelbisna Cthulhu Kashok. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Again, this primitive writing. Solo hacía falta toquetear a uno, ¿no? Joder, vaya pedazo de cuevas. For the ceremony. What about your protege?
His awakening is complete. He will join you shortly. ¿Por qué no me ha visto? No sé si había atrás una zona más para ver, la verdad. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate. Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! Charles, you shouldn't have seen this. In. I need to get out of here. Qué bien. Está vivo Charles. My leg. Peor está el policía. Qué bien. Coño, si es un tío. Parece que han muerto alguno que otro. Light. At last. Pierce y el agente Bradley siguen al intruso hasta el punto de encuentro secreto de una secta en las profundidades de una red de grutas subterráneas bajo la mansión Hopkins. Allí presencian una extraña ceremonia liderada por el supuestamente difunto Charles Hopkins. Bradley trata de restarlo, pero Hopkins, cuyo cuerpo presenta varias mutaciones, destripa brutalmente a la gente. En un intento desesperado por huir, Pierce queda atrapado a causa de un derrumbamiento. Debe ir al Instituto Riverside, pues su estado es crítico. Y desde aquí, ¿cómo puñeta voy a ir yo al Instituto Riverside? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿me he quedado atrapado o no me he quedado atrapado? ¿Qué ha pasado? Hombre, de las gafas. Tiene una pinta de médico sanote. He's having a seizure. He will survive. Strong subject.
There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. Está vivo, ¿no? What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! What happened to me? Where am I? Creo que estás en el loquero. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. Francis Sanders es el que vendía cuadros a la tipa esta. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Fantástico. No puedo acceder a los puntos del personaje. ¿Y eso qué cojones significa? They tracked and hunted me, pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. No sea is dark enough to hide the color of my blood. Leviatán. Strong enough to scatter my dreams. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awaken and free me. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything.
I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. ¿Qué les hacen a los pacientes? What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Objeto obtenido y el mechero, me lo han dado. Y acaban de guardar. Vale. Vale, voy a dejarlo por aquí. Me está gustando bastante el juego, la verdad. Creo que es de los mejores Walker Simulator de estos que he visto por ahí. Está bastante chulo. Bueno, pues lo dicho. Espero que salgan mierdas como esa. Me piro. Ya mañana seguimos. Sed buenos y todas esas mierdas, amigos. Hasta luego.